Venga, pues ya he iniciado la grabación. Casi ya queda esto puesto y no se nos olvida. Vale, Em, yo me pongo los auriculares. Perfecto. Vale, yo tengo abierto el chat de participantes y el chat, ¿vale? O sea, que cualquier cosa que escribáis, pues la puedo leer. Entonces, nada, mi idea sería compartiros pantalla, ir echando un vistazo a lo del otro día, que he agregado más notebooks del tema de pandas y así podemos darle una revisión completa al tema de pandas para tratamiento de datos, análisis de datos, un poco la base de lo que es empezar a trabajar con datos desde Python. Y así pues ir anotando un poco en la sesión de hoy qué cosas se pueden ir empezando a hacer ya, ¿vale? Que sería pues ir cargando, por ejemplo, un dataset que es el de la actividad 3, ese se puede ir empezando a cargar ya para empezar a explorarlo y ver un poco cómo es, ¿vale? Pero sí, sí, cualquier Entonces, pregunta. ¿cómo es ese dataset? Sí, eso lo vemos ahora, en breves. Iba a preguntar a Vale, Antonio. porque yo... A ver. O Vale, Carlos, sí. Tú que estabas hablando, Carlos. sí. Sí, dime. A ver, esto como ya tengo noticias sobre mi ordenador y que ya si eso mañana ya lo tengo. Vale. Vale, sí, sí, eso perfecto. Entonces, lo único que, bueno, ya sabéis que teníais el Google Colab, ¿vale? Una Y cuestión, perdona. sí, Antonio, dime. Quería comentarte, yo he subido la carpeta que has colgado en la plataforma Sí. y como a alguno de mis compañeros creo que le ha pasado también, el formato de presentación no es el que visualizamos el otro día. ¿Sabes si hay alguna manera de, no sé, de... A ver, espera, vamos a probar. Mira, voy a compartir pantalla y le echamos un vistazo porque estos mismos notebooks se pueden abrir espera, desde el Google Colab, por ejemplo, a ver. Sí, lo he abierto desde el Visual. Vale, entonces yo, por ejemplo, tengo la carpeta análisis de datos, que es la que veis aquí, y entonces aquí tengo los del otro día, que eran estos notebooks, y a mayores he agregado nuevos, estos que veis aquí, que pone estadísticas, ordenación, fechas, etcétera. Entonces la idea sería, por ejemplo, el primero todos, abrirlo. Si no se os visualiza con el formato de celdas, puede ser porque le falte una extensión que es la extensión de Jupyter. Es decir, que en extensiones habría que instalar la extensión Jupyter. O sea, eso es importante porque igual si no, no os lo visualiza. Entonces, lo primero sería Jupyter, chequear eso. sí que lo tengo instalado. El notebook, sí, sí que lo tengo Vale. instalado. Y entonces tú abres el notebook y te sale la celda de código o Por qué. ejemplo, yo he abierto, a ver si me centro, es que no estoy muy ducho yo en esto del visual. He abierto la primera, me parece, Sí. la que pone fundamentos de la inteligencia artificial. Ah, vale, sí, está Y la aquí. La de intro IA, sí, está. Correcto. sí, y esa, pues creo que en tu presentación tienes pues distintas casillas con colorines y tal y cual. Aquí sale todo en texto, Ah, que es vale, este como, igual te lo pinta así, ¿no? En formato gráfico, o sea, texto, así. sí, Que igual no formatea el Mermaid. Bueno, esto simplemente que es una sintaxis para generar cajitas, que bueno, tampoco afecta si no lo renderiza, porque hay que decir, tampoco es, sí, o sea, bueno, es pero muy es más gráfico, visual de la otra manera. Hay manera Mm, de hacerlo. yo, si lo renderiza, me suena, es que no sé si era que tenía yo por aquí un Mermaid, probad a instalar si no, es que yo creo que aquí no lo tengo instalado y me lo está renderizando igualmente. El Mermaid, bueno, te lo investigo. Es que sí que Con hay una el extensión que se llama Mermaid Mermaid. Chart sí que funciona, ¿eh? Sí, Sí, vale, gracias. Sí. este debería. Lo que pasa que, bueno, ya os Y digo, yo aquí en Cursor no la tengo instalada y me lo pilla bien. Igual también es que yo tengo Cuarto, por ejemplo, y a lo mejor este ya te lo hace internamente. Entonces probad con Mermaid o con la de Cuarto y debería ser capaz de renderizarlo automáticamente el gráfico. El Vale. Mermaid este viene por defecto, ¿verdad? ¿Cuál? Claro, yo es que este creo que ya lo tenía instalado, la de Cuarto. Entonces, de todos modos, ya os digo, estos gráficos no son tan importantes, son como un apoyo ahí a la explicación, pero probad si queréis esta extensión, la de Mermaid Chart o la de Cuarto, para ver si al abrir el archivo IPYNB es capaz de renderizar ese gráfico.
¿vale? Si os diera algún problema, ponedmelo en el foro y reviso la extensión exacta, ¿vale? Para ver qué problema podría estar dando. ¿Vale? Esto, si le damos al play o control enter, básicamente es texto y lo único que ese texto lo renderiza en gráfico donde veis que pone mermaid, ¿vale? Sí. Pero vamos, eso son cajitas solo, ¿vale? Mermaid no lo tengo yo como Y en la extensión. versión web puedo ver, a ver si lo encuentro. Vale, eso por ahí. ¿Alguna otra duda? Ah, bueno, el ¡Espera, Markdown, espera! ¡Me están llamando! un segundito, preview. Yo tengo estas, por ejemplo, bueno, Markdown Editor y Markdown Preview Enhanced. Igual puede ser que la de Lo tienes Markdown el Preview. segundo, el segundo que tienes en la lista. Bueno, los voy a poner por aquí, las extensiones, por si acaso, ¿vale? Para que todo el mundo las pueda chequear. La de Con el Jupyter, Quark sí que funciona, ¿eh? la de Cuarto. La de Cuarto se usa bastante para todo el tema este de materiales técnicos, así de ciencia de datos y todo eso. Y si no, pues la de Mermaid, buscar la de Mermaid. Hombre, yo creo que teniendo esas ya te puede renderizar el gráfico ese, ¿eh? Pero vamos, ya os digo, no Sí, es tan relevante el gráfico, se puede ignorar, pero bueno, es una ayuda visual solo. el Quark ese funciona bien, sí. Perfecto. Vale, pues bueno, os lo pongo por aquí. Extensiones de VS Code. De todos modos, un notebook de estos, lo que podéis hacer es lo siguiente. Venís aquí, clic derecho, y te da una opción que es abrirlo en el propio explorador, que sería básicamente en tu ordenador. Y entonces esto es un archivo y este archivo se puede mover a Google Colab. Entonces sería moverlo a Google Colab. Lo único que en Google Colab, pues mira, el gráfico este igual no te lo renderiza, porque no tiene un renderizador para el grafiquillo este Mermaid, pero lo que es el código y todo eso sí. O sea, es decir, tú tienes aquí el notebook y puedes darle a ejecutar y esto se debería conectar bien al servidor de Google y poder ejecutar el código, que al final es lo importante, que os funcione el código. Vale, y luego aquí pues tiene la tabla de contenidos y tiene también pues para subir archivos de código, o sea, archivos de datos, perdón, datasets. Por ejemplo, aquí subiríamos el dataset de tips, que es el dataset de propinas de restaurantes. Eso está ahora en los ejemplos que vamos a ver y se podría cargar desde aquí, ¿vale? En caso de que tengáis problemas con el Visual Studio Code y prefiráis hacerlo en Google Colab, ¿vale? Porque es la opción más rápida si no queréis tener que instalar nada. ¿Vale? Aquí está el código. Entonces, se puede ir ejecutando celda a celda, aunque yo los notebooks ya los subo ejecutados, ¿vale? Es decir, que yo estos notebooks, espera, un segundito, os los doy ya, que si los abrimos, vale, voy a cerrar aquí todo lo demás, close others, vale, estos notebooks, si miramos el resultado de cada celda, ¿vale? Por ejemplo, esta celda, que es la primera de todas, que es lo que hace importar la librería Pandas y crear una serie. ¿Vale? Una serie sería como una columna con un índice. Entonces, aquí está creando una serie que podría ser de precios de producto o temperaturas, por ejemplo. Entonces, eh, la serie serían estos datos y tienen un índice similar a, pues, como cuando en una base de datos relacional tienen un índice con una columna ID. Lo que pasa es que este índice se crea automáticamente por pandas, ¿vale? Cuando creas una serie. Entonces, este código tú le puedes dar aquí al play y debería poder ejecutarlo, ¿vale? Sí que es verdad que a veces pasa, no sé si os pasará a vosotros, que el Visual Studio Code o el cursor se queda ahí un poco pillado, o sea, no detecta bien el VM y se queda esto así como pending. Entonces yo lo que suelo hacer es darle a pararlo, restart, o sea, hacer un restart del kernel y ya volver a ejecutar. Y entonces ya como que ya lo detecta, ¿vale? Pero eso debe ser algo en concreto del Visual Studio Code que es como que no se entera muy bien del kernel y tienes como que resetearlo para que lo detecte. Entonces, si os Perdona, pasa eso, Adán. sí, dime. ¿Esto de los ejemplos lo has subido hoy? Bueno, estos ya estaban subidos del otro día, o sea, estos Es hasta aquí que, están subidos ya. Pero es esta que carpeta no yo no aparece la, sí, nosotros no la tenemos, es lo que yo iba Ah, a vale. comentar. No sale ya esa carpeta, vale. Pues entonces, espera un segundo. Aquí en archivos, es que yo me suena que la había comprimido ya entera y la había subido. Si no, de todos modos, hoy con la sesión se va a subir. A ver, aquí módulo 2 por ejemplo. Yo subí este zip, ¿vale? Que pesa 1,8 megas. Espera un segundito, que lo abro porque me suena que lo había comprimido. Se me hace Doctor, sí, rarísimo. ahí está, yo la descargué y ahí está también la carpeta 03, que es la que estás mostrando.
Claro, claro, o sea, a mí me suena que yo la había subido ya el jueves. Mira, aquí lo tengo el comprimido zip, ¿vale? Espera, que os lo enseño. Y entonces tiene la carpeta 03 análisis de datos y tiene estos archivos, ¿vale? O sea, estos están subidos ya del otro día, del jueves. O sea, lo que no están subidos son los nuevos, los 7, 8, 9, 10, 11 y 12. O sea, está subido hasta el 6, ¿vale? O sea, que el primero este que estoy viendo ahora sí que está subido ya. ¿Vale? Esto es lo que está subido el otro día. Vale, la, Entonces, la confusión viene es que nosotros no tenemos la subcarpeta de ejemplos. Vale, vale, es que mm, tenemos la carpeta, pero no tenemos la subcarpeta de ejemplos. Es lo que a mí, por ejemplo, me ha confundido. Y exactamente, y tenemos ah, hasta, vale, vale, hasta el vale. 6. Sí, es que es verdad, Vale, esta subcarpeta la he agregado nueva también ahora para comentarla. Pero bueno, estos vale. de aquí, ¿vale? El de Series y Data Frames, que es con el que vamos a empezar ahora, sí, este está subido ya y bueno, yo los voy subiendo aquí. Entonces sería entrar en la carpeta módulo 2 y aquí, por ejemplo, hoy subiré la sesión 2 del día 13 y ahí ya van a ir subiendo los distintos archivos, ¿vale? Entonces en el Google Colab creo que se puede subir la carpeta. Me parece que te deja subir varios de golpe, ¿vale? O sea, me parece que te deja venir aquí y que le deis a ver un segundo dónde le daba yo. O sea, bueno, cuando entrabas en el Google Drive te da una opción que era Upload, entonces te deja hacer Upload y desde aquí igual te deja subir varios. No sé si te deja subir solo uno o varios. De todas maneras, si los subes a Google Drive todos, ¿vale? En Google Drive, desde ahí te deja conectarlos. O sea que si tienes toda la carpeta subida al Google Drive, desde ahí te dejará conectarlo y te lo abrirá en Google Colab automáticamente. Entonces sería la opción más cómoda. Si queréis subir todo de golpe, os recomendaría entonces eso, subirlo a Google Drive y desde ahí al darle a abrir, creo que ya te lo abre automático en Google Colab. ¿Vale? Así es más rápido para los que uséis Google Colab. Yo ¿Vale? no recomendaría Google Drive, porque ahí es de solo 15 gigas. Bueno, sí, claro, 15 gigas. A ver, de momento para lo que estamos haciendo nos sobra, ¿vale? Porque a menos que tengáis ya todo el espacio ocupado, la otra alternativa sería subirlo a GitHub, que ahí sí que es verdad que no hay restricción de tamaño, creo, ¿Se, y po- en GitHub te lo deja cargar. se podría tenerlo en GitHub, Alan? Sí, 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 o sea, en GitHub, bueno, habría que ver la vinculación, igual tienes que poner aquí esto, la URL de un repo, tendrías que subirla a un repositorio. O sea, yo no lo estoy subiendo a GitHub más que nada porque como hay cosas así privadas que comentamos del tema de unir y tal, pues no lo subo en público porque, bueno, para que tengáis vosotros el material desde el campus, que sería como lo más ético, ¿no? Dentro de lo que es la UNIR. Entonces, no lo suelo subir a GitHub por eso, ¿vale? Lo subo directamente al campus. Pero luego vosotros, si queréis tenerlo en GitHub y conectar vuestro usuario, para darle include private repos, que esto te dejaría conectar repositorios privados de GitHub, pues en teoría te dejaría, ¿vale? O sea que no debería haber problema, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo subo así al campus más que nada por lo de la privacidad de tal, de como es contenido del curso privado y tal, no es que sea público todo. Entonces, bueno, es por eso. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comentar, os hago un poco la idea de la carpeta análisis de datos, ¿vale? Para que veamos un poco ya cómo se puede ir aplicando todo esto y ahora si queréis, según lo veamos, ya me preguntáis dudas que tengáis. Entonces, el tema es que aquí lo que tenemos es principalmente la biblioteca Pandas, ¿vale? Que lo que permite es trabajar con datos, ya sean columnas o tablas, ¿vale? Las columnas sería pues algo tan sencillo como esto, lo que suele ser un array, una lista, un vector. Ahí vemos que es una columna de temperaturas. Entonces tú aquí, cargando estos datos de temperaturas, por ejemplo, podrías hacer cálculos como una media, el máximo, el mínimo, los percentiles, puedes empezar a hacer ya cálculos con esto. O transformaciones, sumarle un número, por ejemplo, sumarle un grado a todas las temperaturas, lo que quieras. Para ciencia de datos y inteligencia artificial, en el día a día lo que se hace es trabajar normalmente con tablas, ¿vale? Si el código Fundae los tenéis aquí, lo paso por el chat, ¿vale? Aunque van a estar siempre en el archivo de cada sesión, ¿vale? Hoy esta es la sesión 2, que es la que estamos hoy, entonces siempre al comienzo de cada sesión, o sea, lo que es el archivo de cada sesión, lo vais a encontrar aquí. Si por lo que sea un día se me olvida, me avisáis, pero vamos, lo suelo tener ahí ya siempre puesto, ¿vale? Entonces, lo del archivo, esto ya lo hemos dicho, lo que se sube en archivos, los zips, y luego lo de análisis de datos, pues bueno, lo que estábamos comentando ahora, que el paso número 1 para Pandas es empezar a aprender a cargar datos, ¿vale? Normalmente, pues cargamos en CSV,
o en XLSX, que sería un Excel, por ejemplo, o incluso de base de datos de SQL. Entonces, lo más sencillo ahora para no complicarse es cargar desde CSV. Por ejemplo, lo que se pide para la actividad 3 es cargar un dataset que está público, que se llama tips, por ejemplo, tips CSV de la actividad 3. Nos piden este dataset, que lo carguemos en Pandas y que hagamos pues una exploración sobre esos datos y que podamos hacer un algoritmo sobre esos datos, ¿vale? Entonces, este dataset de tips está en muchos ejemplos. Si hago una búsqueda por aquí y pongo tips, vais a ver que hay un notebook aquí de tips donde lo importan, ¿vale? Y lo usan. Entonces, este notebook lo voy a subir hoy, ¿vale? Entonces, lo comentaremos ahora en un poco y aquí explica un poco cómo cargar el dataset. No obstante, como esto está público, os digo dónde está también. Si buscamos Seaborn en GitHub, vamos a ver un segundito, en Seaborn Data, ¿vale? Este repositorio tiene este dataset de tips, para que lo veáis. Se podría cargar desde esta URL. Esta es la URL del dataset. Y esto, pues bueno, se puede cargar en Pandas directamente. Entonces hay un notebook que explica cómo cargar desde esta URL a Pandas para empezar a trabajar en Python con estos datos. Entonces estos son datos tabulares, o sea, no es una imagen, no es un audio, no es un vídeo, son datos de texto en forma tabular, bueno, separados por comas, lo que sería un CSV, comma separate values. Y entonces con esto se puede empezar a trabajar con datos numéricos, datos de texto, que es lo más esencial cuando empezamos a trabajar en ciencia de datos, ¿vale? Y en inteligencia artificial, cuando empezamos a trabajar, pues empezamos con datasets de este estilo y ya luego, pues poco a poco se van trabajando con datos un poco más avanzados, como pueden ser fechas o imágenes o audio, lo que sea, ¿no? Pero inicialmente se suele empezar así, con datos numéricos y datos de tipo texto. Entonces, este dataset lo voy a dejar por aquí anotado, o sea, lo que es la URL, porque se puede descargar o cargar directamente en Pandas, ¿vale? En el notebook este de carga de datos, aquí se explican múltiples formas de cómo cargar en Pandas los datasets. Pero bueno, antes de explorar eso, pues vamos a entender primero las estructuras esenciales, ¿vale? Que serían las series y los data frames. Entonces, entender primero eso y ya explicamos lo de la carga de datos y a partir de ahí, pues qué cosas se podrían hacer con los datos, ¿vale? Que lo que se suele hacer cuando empezamos, pues suele ser un poco lo que he puesto aquí en este orden, que sería seleccionar columnas, porque muchas veces hay columnas que igual no las quieres o las quieres descartar, ¿vale? Filtrar datos, por ejemplo, que quieras filtrar por grupo, decir, oye, mira, dame los que sean no fumadores, o dame los del viernes o los del sábado. La limpieza, si quieres quitar o rellenar valores nulos o valores duplicados, cosas de este estilo, datos erróneos, pues con limpieza se puede hacer, ¿vale? Entonces vamos a comentar primero un segundo lo de las series y data frames y así lo vemos. Entonces, mira, una serie hemos dicho que es como una columna y esto es porque en Python, estructuras de datos, si habéis trabajado un poco la sintaxis de Python o habéis visto Python alguna vez, pues sabréis que tenemos las listas. Luego tenemos otras estructuras como son las tuplas, los diccionarios y los conjuntos, ¿vale? Entonces, estos serían estructuras de datos propias de, de la biblioteca estándar de Python, ¿vale? O sea, el propio Python ya te proporciona esas estructuras de datos, que están muy bien para la mayoría de cosas, ¿vale? Para el día a día de la programación, cuando tienes una lista de usuarios o una lista de datos, de DNIs, de precios, de lo que sea, pues los tienes una estructura de datos en el propio Python. Pero cuando estamos, sobre todo trabajando en inteligencia artificial, ciencia de datos, etcétera, necesitas una estructura un poco más eficiente que permita operaciones, vamos a decir, con un cálculo eficiente, pues mucho más óptimo. Y entonces tenemos librerías como NumPy, que te proporciona lo que serían los arrays, que esos arrays, pues por debajo se compilan en C o hace que sea más rápida la ejecución de operaciones sobre esos datos. Por ejemplo, que quieras calcular una media o que quieras hacer multiplicaciones sobre esos datos, pues bueno, la propia librería lo hace de manera más óptima que si lo hicieras solamente con listas de Python, ¿vale? Y esta librería de NumPy, que nosotros ahora mismo no nos estamos metiendo a explicarla, pero sí que añadiré cosas de NumPy, eh, es en lo que se basa Pandas, ¿vale? Entonces, por eso vamos directamente con Pandas, porque Pandas, digamos, que es lo que
se utiliza en el día a día y ya está utilizando NumPy por debajo. Entonces, bueno, hablaremos de NumPy alguna vez, pero ya el propio Pandas lo integra por debajo. ¿Qué quiere decir? Que Pandas tú creas una serie que es como una columna con un índice o un data frame, que un data frame sería pues, un conjunto de series, es decir, que tengas una tabla con los DNIs y los salarios de los empleados. Bueno, pues eso ya sería un data frame porque tienes dos columnas y entonces pues lo tienes como si fuera una tabla, ¿vale? Que los data frames están aquí un poquito más abajo, ¿vale? Se pueden ver, espera, voy a quitar esto. Data frames, datos bidimensionales. Para que veáis la estructura y se entienda más rápido, sería esto. ¿Vale? Tú tendrías el nombre de una persona, su edad, la ciudad, salario. Esto es lo que conforma un data frame. Sí, sería como un Excel. De hecho, puedes cargar de Excel a pandas, ¿vale? O incluso de una base de datos. O sea, en el día a día de las empresas, ¿con qué formato se suele trabajar? Pues se suele trabajar con el Excel, pero también con bases de datos SQL. Entonces, en ambos tienes como una tabla. O sea, en el Excel se le llama hoja, con filas y columnas. En una base de datos SQL, pues se le llama tabla. En una base de datos no SQL, pues suele ser una colección. Y aquí en el caso de Pandas, pues le llamamos data frame, ¿vale? Pero en esencia, al final son datos y es lo mismo. O sea, tienes unos datos así con forma de tabla, ¿vale? Entonces, esto es lo que te permite que tú puedas cargar unos datos de, por ejemplo, las ventas de la empresa, transacciones realizadas en tu e-commerce o visitas en tu página web. Vale, pues eso, si lo tienes en un Excel o en un CSV, lo puedes cargar aquí a Pandas. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, ¿qué hace? Crea un data frame así, con la librería Pandas, que es la librería PD. O sea, bueno, está importada más arriba, import pandas as PD. Con eso importa la librería y con esto ya empieza a usarla. Con esto crea un data frame. Lo normal es que los data frames, lo dicho, lo importemos directamente desde un Excel. Aquí, como es el primer notebook, pues no estoy cargando todavía un Excel, ¿vale? Entonces creo los datos así manualmente para intentar que sea lo más fácil para todo el mundo y que no tengáis que buscar archivos, que le podáis dar a ejecutar, ¿vale? Si le dais aquí a esta celda, os ejecuta el notebook entero. O sea, ejecuta todas las celdas. Entonces, este notebook está hecho para que podáis darle a ejecutar y no dependa de ningún archivo, ni tengáis problemas de carga, ni nada, ¿vale? O sea, está hecho así para que sea reproducible para todo el mundo. Entonces, en el Notebook 2 ya sí que veréis bueno, la idea es que lea archivos, ¿vale? Que es en el día a día lo que se suele hacer es leer de archivos o de bases de datos directamente, ¿vale? Entonces, con lo que vamos a trabajar en el día a día es esto, un data frame, porque es lo más cómodo, porque tienes datos de, por ejemplo, si quieres predecir si un cliente se va a ir o no, pues tendrías el nombre del cliente, la edad, los datos que la empresa haya podido recopilar de ese cliente y una columna que diga si se va o no se va, que normalmente se llamaría churn. Y entonces esa columna suele ser un binario de sí o no. Y entonces si tú tienes datos de clientes, pues podrías entrenar un modelo que sea capaz de saber si un nuevo cliente pues se te va a ir o no se te va a ir. ¿Vale? Es decir, que de momento todavía no estamos haciendo predicciones ni inteligencia artificial, pero sí que tenemos que tener esos datos para poder hacerlo. ¿Vale? O sea que con esto empezaríamos a cargar los datos y empezar a trabajar con ellos. ¿Vale? Cargar los datos es el primer paso, es tenerlos así en forma de data frame. Entonces el data frame, pues, mira, aquí agrego una celda, la quito sin querer, no es más que series, ¿vale? Esto sería una serie, por ejemplo, que sería una serie de tipo object o string, depende cómo esté codificada. Eso lo podemos ver con los atributos de los data frames, que eso lo vemos ahora abajo. Esto sería otra serie, esto sería otra serie, esto sería otra serie. Lo que tienen en común es que todas tienen un índice. Mira, fijaros que aquí tiene un 0, un 1, un 2, un 3. Entonces, tienen un índice en común. Ese índice se genera automáticamente a no ser que tú le pongas un índice concreto, por ejemplo, una fecha. Si estamos trabajando con un data frame que sería el precio del Bitcoin o el precio del SP500 o del VIX o de lo que sea, eh, o sea, cualquier dato financiero, pues lo habitual suele ser que va ligado a una fecha y se suele utilizar la fecha como índice. Pero bueno, eso ya depende de qué tipos de datos estemos tratando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí arriba te ponía que puedes cambiar el índice, ¿vale? Mira, aquí te dice que... Algo que yo veo Mira, cuando pues, estoy es un creando índice. un nuevo data frame con el IPNB Sí, es que con el código
por defecto va sin, por el texto sin formato. Vale, eso igual es porque la celda no la ha formateado. Espera. O sea, ¿te refieres a que si tú pones código aquí y te lo detecta en Markdown, por ejemplo, si yo pongo pd.dataframe, no te lo formatea? A ver. O sea, ¿te refieres a algo de este estilo? O sea, que tú pongas aquí, por ejemplo, dataframe. Y yo Sí, aquí pongo pero punto shape. O sea, si veis, aquí lo que está ocurriendo es que este código no me lo colorea, o sea, no me lo está formateando. Esto es normal porque la celda está codificada como Markdown. Entonces, esta celda, si queréis que os la coloree y que sea ejecutable, deberíamos colocarla en Python. O sea, deberíamos de hacerle clic y cambiar a Python o pulsar aquí y darle Y. O sea, aquí hay atajos de teclado, lo que pasa que, bueno, hay atajos como, por ejemplo, seleccionar esto y pulsar la tecla Y y te lo convierte automáticamente a Python. O pulsar la tecla M y te lo convierte automáticamente a Markdown texto. Entonces, si no queréis aprenderos los atajos de teclado, puedes venir aquí, simplemente seleccionar esto y te deja cambiar el lenguaje. Y entonces aquí ya, si ejecuto esto, pues veis que bueno, que sí que me lo ha creado. Lo único es que, bueno, en este caso no tiene nada para colorear. Tendría que meterle aquí un diccionario o algo para que me lo coloree, ¿vale? Y ponerle aquí hola y ponerle aquí 1000. Bueno, aquí me dará un error porque necesito hacer el... Vamos a poner lo que es como si fuera una serie. Vamos a dejarla así, serie. Vale. Esto veis que sí que colorea algo, pero porque está en Python. ¿Vale? Si quito Python y pongo Markdown, veis que sale todo entero en blanco. ¿Vale? Entonces, si veis que os pasa esto de que sale una celda entera en blanco y no ejecuta, simplemente revisad el formato, que lo detecte como Python y ya está. Vale, entonces ya con esto ya debería ejecutar. Aquí lo bueno que tienen las celdas es que tú pones un código y este código, la salida de este código es lo que saldrá por aquí. ¿Vale? Entonces aquí lo que te está diciendo es que la forma de esta serie es que tiene una dimensión. O sea, mira, aquí lo podemos ver. Los datos que te imprime son los atributos básicos de una serie. Es primero los valores, que te da un array con los valores de la serie sin el índice. El índice, el índice sería los nombres que le hayas puesto a lo del 0, 1, 2, 3, si es que le has puesto algún nombre, si no saldrá pues 0, 1, 2, 3. El de type te dice el tipo de dato que es tu serie, ¿vale? Porque no es lo mismo temperaturas que, que calificaciones, que nombres. O sea, puede ser texto, o podría ser enteros, o podrían ser decimales, o podrían ser fechas. Entonces, claro, no es lo mismo números que letras. Luego el shape, que es lo que te dice que es la forma o número de elementos en este caso, ¿vale? En los data frames son las dimensiones. Te dice las dimensiones con el número de columnas, filas y columnas. Entonces aquí, por ejemplo, las series te dice el número de elementos. Entonces te dice que hay 5 elementos en una sola dimensión. Entonces esto sería una tupla de un elemento y por eso le pone una coma. Queda así un poco raro, pero bueno, es una tupla en Python. Aquí el punto size ya te dice la cantidad total, pero fuera de la tupla, veis que pone aquí un 5 y el name, como no tiene nombre en la serie, no tiene nombre en la columna esa, pues te lo pone a none. Vale, estos son, veis que tienes una serie o un data frame, si le pones punto, te tiene que sacar un poco recomendaciones. Mira, si aquí ponemos ventas diarias, le pones punto, lo normal es que te suela sacar aquí algo. ¿Vale? Lo que pasa que, bueno, yo igual ahora es que no tengo cargado el notebook. A ver, es que me queda ahí loading. Voy a ejecutarlo. Vale, aquí me lo ha ejecutado. Entonces yo aquí, si pulso la tecla A, me genera una celda aquí y puedo hacer ventas diarias. Punto. Lo habitual es que aquí te saque la recomendación, ¿vale? A mí ahora se me está quedando ahí pillado. Me pone loading y entonces, bueno, aquí debería detectarte las cosas que puedes hacer, ¿vale? Te detectaría qué atributos tienes disponibles o qué métodos tienes disponibles, ¿vale? De tal manera que te detectaría el values o te detectaría el index, ¿vale? Entonces ya es una cosa que el entorno pues lo vaya... Ah, bueno, yo es que creo que tengo el Pylance desactivado, que es lo que ayuda a sacar recomendaciones y cosas de ese estilo. Entonces, ¿cómo se activa en Balance? A ver si tengo. El Pylance, bueno, si buscas Python, yo creo que te saca aquí ya las extensiones, ¿eh? Claro, es que está Ok, este Python sí, lo tengo. Lo tengo. aquí.
¿vale? Python por aquí. Y me parece que con eso ya debería ser capaz de detectártelo, ¿eh? No sé si el Pylance por aquí. No. Yo creo que buscando el propio Python ya te trae un paquete con varias. Suele traer varias. Pero bueno, con este mismo yo creo que debería pillarlo, ¿eh? Tiene el PyLint. Si no, en medio segundo, en el propio Google Colab yo creo que sí que te saca las recomendaciones, ¿eh? Entonces, bueno, debería detectarlos, ¿vale? Si no, bueno, lo reviso y os lo digo, para no perder tiempo ahora con esto. O sea, lo habitual es que los entornos como PyCharm, Visual Studio Code, etcétera, cuando detectan que ya tienes aquí cargado el VM y todo eso, te van sacando sugerencias de qué cosas tienes disponible, ¿vale? Por ejemplo, si tienes aquí un archivo hola.py y creabas desde aquí, desde un archivo, lo que sería pues una lista de 20, 30. ¿Vale? Desde aquí te tiene. Claro, a mí ahora no me lo está sacando, pero si hacéis esto a vosotros lo tiene que sacar. Que serían los métodos para trabajar con listas. ¿Vale? Que tenga ahí un método append, un método lo que sea. Los métodos de las listas. ¿Vale? A mí es que ahora no me lo está detectando porque creo que lo había desactivado más que nada para que no me consumiera recursos. ¿Vale? Pero bueno, lo tengo que activar. Vale, venga, quito este hola. Ya lo reviso y en la siguiente clase os comento lo de las sugerencias esas. ¿Vale? Entonces, el tema de los data frames, lo importante sería pues que o se pueden crear desde cero o se pueden cargar desde un archivo, ¿vale? Que conozcamos un poco pues qué estructuras suele haber en Python. Entonces, una vez tienes ya tu data frame, bueno, aquí ya esto son distintas maneras de personalizar un data frame y todo esto, ¿vale? Que veis que os pone variantes de cómo hacerlo. Yo lo que suelo hacer para ver estos notebooks es lo siguiente. Abro el outline, ¿vale? Me coloco en el notebook. Este outline lo tenéis tanto aquí en Visual Studio Code como en el Google Colab. Podéis abrir esto y así igual os es más fácil ver los apartados del notebook. Por ejemplo, aquí en el primer apartado te habla de las series y luego ya te habla de los data frames y luego ya te empieza a hablar de los atributos, cómo empezar a inspeccionar rápidamente un data frame para entender qué columnas tiene, ¿vale? Por ejemplo, atributos esenciales del data frame, ¿vale? Pues te explicará que tienes esto, el shape, el ndim y el size, que sería como ver qué filas y columnas tenemos. Esto es en lo que nos solemos fijar cuando cargamos un dataset por primera vez, que hayamos descargado de internet, o incluso antes de descargarlo, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, 100 filas que tener 1 millón de filas, ¿vale? Sobre todo a la hora de hacer inteligencia artificial. Si tienes muy pocas filas, pues igual a la hora de crear un algoritmo, o sea, un modelo de Machine Learning, pues si tienes pocas filas se puede quedar corto, porque igual no hay muestras suficientes para que el algoritmo sea capaz de poder entrenarse bien de forma eficiente. Entonces se suele intentar tener datasets con, bueno, pues cuantas más filas mejor, para que tenga muestras suficientes un algoritmo como para poder entrenar y aprender suficiente. ¿Vale? Entonces el tema de las fuentes de datos, eh, tengo anotados yo aquí algunas fuentes típicas como Kaggle, Google Datasets, hay distintas fuentes en Internet desde donde se pueden descargar CSVs para probar, ¿vale? Pero Shape suele ser una de las primeras cosas que imprimimos para ver cuántas filas y columnas tiene un dataset. Por ejemplo, el de tips suele tener, creo que eran 6 columnas y 200 y pico filas. Bueno, es un dataset pequeñito, el de tips, ¿vale? Este de aquí. Tiene pocas. Luego las dimensiones, que lo habitual suele ser que tenga dos, ¿vale? Salvo que igual estemos trabajando con imágenes y una imagen se carga y suele tener pues más dimensiones. Y el size que te dice el número de elementos totales que hay, que suele ser por la multiplicación de filas por columnas. Es decir, mira, ¿cuántos datos hay en total en el data frame? Entonces, bueno, esto sería como lo básico, ¿no? Y luego ya a partir de aquí te dice, mira, si quieres sacar las columnas, los nombres, los puedes sacar así. Si quieres sacar el índice para saber el índice de dónde a dónde va, pues lo puedes sacar así. Esto en principio, pues bueno, tampoco hace falta que lo hagamos ahora, pero sí que columns nos puede ayudar luego el día de mañana si queremos sacar los nombres de las columnas, porque queramos renombrar columnas o mover de sitio una columna para otro sitio. Entonces puede ser interesante. ¿Vale? Y otros atributos como dtypes. Estos son atributos
O sea, esto ya es, si sabemos programar, pues cuando tienes un objeto, tú sabes que tienes atributos, como esto. Esto es un atributo, porque simplemente pones punto y el nombre, y esto ya te imprime algo. Y luego tienes métodos, que métodos es cuando a este método de aquí, pues llamas a una función que a lo mejor pues tienen paréntesis y suelen recibir parámetros, y en esos parámetros pues le pasas una entrada y hace algo con esa entrada, ¿vale? Entonces, ahora al principio veis que estoy mencionando atributos, porque simplemente pones un punto, pones el nombre del atributo y ya eso te imprime algo, ¿vale? Por ejemplo, de types te dice aquí que lo que hace es mostrar el tipo de dato que tienes en cada columna. Entonces te dice que producto pues es un object, que sería como un texto, es el tipo que suelo utilizar para textos, object o string. Ventas te lo pone como int, o sea, como número entero de 64. El precio te lo pone como float de 64, capacidad 64, o sea que tienes para meter ahí un número decimal con muchos decimales. Y categoría te lo pone como object. Esto a En priori principio, Sí, dime. perdona, en principio todo esto, todas las instrucciones que estamos viendo es solo para extracción, ¿no? Para extracción, o sea, ¿a qué te refieres? ¿A cargar datos Sí, que ya carga de existen? datos, visualización y demás, que quiero decir, para generar datos no hemos visto de momento nada. Todo lo que hemos Exacto, exacto. O sea, visto, de momento tendríamos en el proceso habitual, espera, que creo que lo tengo aquí anotado aquí abajo. Sí, vale. Mira, en el proceso habitual de CrisDM, lo que solemos hacer es obtener datos, o sea, obtener datos, preparar esos datos y limpiarlos para que queden lo mejor posible de cara a poder utilizarlos y sacar valor de ellos de cara a inteligencia artificial. Ahora, sí que es verdad que se pueden generar datos. Para generar datos ya se utiliza un tipo de algoritmo un poco más avanzado que los que se utilizan habitualmente en Machine Learning, que son los LLM, por ejemplo, ¿no? Los LLM sería ya una subespecialización, que es lo que forma parte de la IA generativa. O sea, mira, por ejemplo, nosotros ahora empezaremos haciendo algoritmos de Machine Learning, ¿vale? Este tipo de algoritmos lo que suele hacer es clasificar o predecir un precio, una clase, para datos que ya tienes, por ejemplo, de clientes, pues te puede predecir cosas sobre un cliente o predecir el precio de una casa, etcétera. ¿Vale? Luego ya tienes una subespecialización del Machine Learning, que es el Deep Learning, donde tienes las redes neuronales, que sería una arquitectura un poquito más avanzada, ¿vale? Donde tienes redes neuronales, o sea, neuronas que se conforman en capas que van interconectadas y que pueden tener especializaciones dependiendo de para qué las uses, si es para tratar imágenes, audio, lo que serían recurrencias, como por ejemplo pues series temporales o texto. Y luego vemos ya un poco la arquitectura moderna, que son los transformers, los LLMs, que se basan en transformer, mecanismo de atención, o sea, una arquitectura todavía ya un poco más avanzada y que permiten generar contenido, como puede ser generar una imagen o generar texto, que es lo que estamos viendo hoy en el día a día, ¿vale? Entonces sí que es verdad que para generar cosas con un algoritmo, ese algoritmo primero ha sido entrenado sobre unos datos, que claro, eso es lo que nosotros no vemos porque lo suele hacer la gente de los proveedores, como OpenAI, Google, etcétera. Entrenan primero esos algoritmos con datos. Entonces nosotros ahora mismo estaríamos un poco en esa parte de cómo obtener y preparar los datos para enseñárselos a un algoritmo de Machine Learning y que sepa aprenderlos, ¿no? O que se los podamos enseñar a un algoritmo de Deep Learning y lo mismo, que pueda aprenderlos y que luego pues, te permita hacer una tarea, como una clasificación, una regresión o más adelante generar un texto. ¿Vale? Para el caso de los LLM, que es este tipo de algoritmos, estos ya, como se basan en leyes del escalado, es decir, que necesitas mucha potencia de cómputo y GPUs para poder entrenarlos, porque hablamos ya de entrenamientos masivos con billones de parámetros y arquitecturas muy grandes. Claro, en un ordenador doméstico no se suele hacer, entonces por eso se suele optar por usar LLMs que ya han sido construidos por empresas, ¿vale? Como OpenAI, Google, Anthropic, DeepSeek, eh, las que sean, ¿no? Entonces te dan ya LLMs que pueden ser privados de pago o open source, ¿vale? Que pueden estar disponibles en Internet y que los podemos descargar. Entonces, veremos, por ejemplo, que con Oyama se puede descargar un LLM pequeñito que sí que puede correr en CPU y generar texto o generar una salida estructurada o generar lo que queramos, ¿vale? Pero bueno, sí que esto lo comentaremos en alguna clase dedicada a ello. ¿Vale? De momento, sobre todo, es empezar a trastear con los datos de cara a
o sea, lo que más me interesa es que hay una actividad, que es la actividad 3, ¿vale? Que está programada para el día 2 de febrero, creo, en la plataforma. Entonces, claro, para esta actividad, ¿qué es lo que nos interesa ir haciendo ya estos días? Que esto se puede ir haciendo ya con estos notebooks de Pandas. Vale, pues sería cargar el dataset tips CSV, ¿vale? Que se puede hacer con una función read CSV, que está aquí en este notebook de carga de datos. Con eso lo que obtendríamos sería un data frame de tips. Entonces cargaríamos tips CSV en un data frame, ¿vale? Ahora que ya más o menos tenemos la noción de que es un data frame, pues sería cargar eso. Ver atributos, por ejemplo, esto que estábamos diciendo ahora de ver el shape, ver el de types, que te dice los tipos de datos de cada columna, ¿vale? Y a partir de ahí ya se puede empezar a hacer cosas como limpieza de datos, o sea, borrar valores nulos o faltantes o rellenarlos, o duplicados o outliers, que serían valores anómalos que pueden distorsionar un poco a los algoritmos cuando entrenas con esos datos. Eso todo está explicado aquí a lo largo de estos notebooks, ¿vale? ¿Y qué más? Y explorar los datos, ¿vale? Explorar visualmente los datos. Esto lo voy a agregar yo a una carpeta en los próximos días, que sería la 04, de momento todavía no tiene nada, ¿vale? Que sería visualización de datos. Entonces, esto lo he querido separar para no mezclarlo, para que no sea mucho cacao de cosas, porque por un lado está cargar datos y simplemente ir viendo sus atributos y hacer alguna operación sobre ellos, y otra cosa es visualizarlos, ¿vale? Visualizar ya es cuando creas un gráfico de barras, un gráfico de densidad, un gráfico de scatter plot de puntos, ¿vale? Donde ves la relación entre dos variables, o un mapa de calor donde puedes ver la correlación entre las columnas. Entonces, todo eso lo haremos aquí en visualización. Pero claro, antes de empezar a visualizar, conviene manejarse un mínimo cargando datos, limpiándolos un poquito, transformando algo, por ejemplo, creando una columna o multiplicando una columna por algo, o simplemente quitando una columna, ¿vale? Calculando alguna estadística básica, como una media, saber la Eh, media un poco de cada perdón, columna. Sí, dime. perdón, Alan. Mira, como estamos en la parte de tipo de datos, bueno, que aunque estamos Sí, hablando de otras cosas, pero bueno, como estamos un poco sí, parados aquí, sí. vale. Bueno, yo vengo de lenguajes tipados y no tipados. Bueno, Python es no tipado, ¿no? Entonces, digamos que el tipo de datos que tiene, que digamos, cada columna es, o sea, el obtener el tipo de datos, en realidad en Python, ¿qué funcionalidad tiene? Porque, bueno, también nos faltaría aquí tipo de datos, por ejemplo, fecha, que no sé cómo lo cogería. Vale, sí, te contesto. Por un lado está que hay lenguajes compilados, tipados, como puede ser el caso de Java, que sí que suele tener un tipado estático, robusto, TypeScript, por ejemplo, también, donde sí que es como que tienes que declarar tú el tipo de dato, aunque bueno, recientemente, pues si miramos Java, sí que han agregado que el propio compilador infiere el tipo de dato automáticamente y puedes poner la palabra var y ya te lo detecta automáticamente. Entonces, eso por un lado. Y Python sería un poco del otro grupo, junto a JavaScript, por ejemplo, que son lenguajes de tipado débil o tipado flexible o como queramos llamarle, que no hay un compilador que lo esté compilando directamente comprobando el tipo de datos, sino que va a haber un intérprete que, bueno, leerá el código y lo renderizará y si está bien, bien, y si no, pues te puede saltar un bug. ¿Por qué existe esa distinción? Bueno, pues porque hay lenguajes que sí que esa robustez es importante para proyectos grandes, proyectos enterprise, donde la seguridad de que no haya fallos en el código pues es muy importante, ¿no? Entonces Python, por ejemplo, es muy flexible. Entonces la flexibilidad que tiene Python también te permite, por ejemplo, pues que cualquiera pueda utilizarlo, por eso se ha democratizado tanto, por eso es tan popular para ciencia de datos y para cualquier cosa, porque Python se usa para desarrollo web, para ciberseguridad, para inteligencia artificial, está como el número uno en lenguajes de programación, en GitHub. ¿Vale? Entonces, eso a nivel de lenguajes de programación. Luego, por otro lado, está que en Pandas, pues tú cargas unos datos, internamente la librería necesita saber de qué tipo de datos cada columna, porque a la hora de hacer operaciones necesita conocer cuánto le va a ocupar esto en memoria,
qué cálculo tiene que hacer a nivel optimizado. Por ejemplo, este ventas no es lo mismo que sea un int de 64, es decir, que te permita 64 cifras, que de 32, que de 16, que de 8. Un ligero cambio aquí, de pasar de 64 a 32, puede hacer que esto ocupe menos en memoria y que te sea más óptimo. Entonces, sí que es verdad que aquí el tipo de dato pues es importante para ciertas operaciones cuando trabajamos con datos. Y por ejemplo, aquí para fechas, lo que pondría normalmente sería datetime. Hay un tipo datetime, que esto hay un notebook dedicado solo al tema fechas, ¿vale? Que te explica que puedes convertir una columna pues de un tipo object a un tipo datetime. Y eso tiene unas ventajas a la hora de trabajar con ello, que es que puedes hacer un dt.year y te extrae automáticamente el año. O puedes hacer un dt.month y te extrae automáticamente el mes, sin que tú tengas que calcularlo manualmente, detectando con expresiones regulares qué es lo que hay en esa fecha, ¿no? O sea, que no tengas que estar tú separando por barra ascendente, cogiendo lo que sería el primer número o el segundo, sino que te lo hace automático. Entonces, eso está muy bien, porque si el framework o bueno, la biblioteca Pandas te detecta automáticamente el tipo de dato y te permite hacer operaciones especiales, por ejemplo, cuando detecta que es un texto, te deja hacer operaciones de texto, como por ejemplo un replace, lo cual está genial, porque te permite aplicar métodos de strings, de textos, a una columna sin que tú tengas que hacer eso manualmente, lo cual podría ser muy tedioso. Entonces tiene ventajas. Y Sí, bueno, a no, nivel de optimización. no lo entiendo, perfecto. No, es que mi duda era como al no ser tipado, digamos, Python, pues, ¿cómo lo íbamos? O sea, la importancia, a ver, para mí Sí, sí es importante el tipo de datos. Yo trabajo con Go, con Rust, entonces, sí. pues Ujú. bueno, sé lo que es el tipado y me gusta más un tipado fuerte más Claro, que un tipado de hecho dinámico. se ve cada vez más que en equipos, bueno, en proyectos así grandes y serios y tal, en Python también tiene un módulo en la biblioteca estándar que te permite trabajar con tipado. También para la parte de trabajar con LLMs, IA generativa, lo que se ve es que se usa mucho Pydantic también para tipar los datos. O sea, hay un módulo typing en Python que te permite trabajar con tipos. Entonces sí que es verdad que cuando tú creas un proyecto y vas rápido, pues lo normal es que igual no tipas los datos, ¿no? Pero conforme eso va creciendo, pues sí que ya es verdad que empieza a tener cada vez más peso y se empieza a optar por tipar todo. Entonces sí que, bueno, yo creo que tiene la flexibilidad, ¿no? Para permitir los dos mundos, que puedas hacer un producto mínimo viable muy rápido y ponerte al día y luego ya, pues proyectos serios y grandes con el tipado, si quieres optimizar en memoria y todo eso. Entonces, tiene esa ventaja. Perfecto, gracias. Era esa la duda, ¿no? Pero Genial. lo he entendido. Muchas gracias. Muy bien. Vale, preguntaba Luis, una pregunta. Yo empecé a trastear con esto el viernes, ¿vale? He cargado tips directamente desde Seaborn, no uso pandas, vale. Sin problema. El dataset de tips, un segundito, ¿vale? Lo puse por aquí. Se puede descargar así, se puede usar así directo o desde Seaborn. ¿Qué pasa? Que el Seaborn es una librería que la veremos en la próxima clase, seguramente este jueves, y Seaborn es una librería de visualización de datos que trae unos datasets demo embebidos, o sea, incrustados. ¿Para qué? Para que simplemente con un método, que sería el load dataset, te carga el dataset que tú le digas y ya está. No hay que preocuparse de pasarle la URL ni nada, entonces es más rápido, sí. Entonces se puede leer Correcto. Hola, desde hola a Seaborn. todos. Por eso, porque me puse a mirar y estuve trastando un ratito y vi que lo podía cargar directamente desde Seaborn. Digo, bueno, Exacto, pues lo hago exacto. así. Pero bueno, que desde Perfecto. Pandas, pues lo mismo. Creas el objeto de Seaborn y luego lo referencias y es igual. Bueno, Genial. simplemente era Pues curiosidad. sí, sí, no hay problema. Yo de momento os puse esto porque como todavía no habíamos visto Seaborn, dije igual alguien se me lía con esto y entonces dije, venga, va, pues pongo la URL, pero que sepáis que es de Seaborn, luego hay opciones. De hecho, luego en Scikit-learn, por ejemplo, que es bueno, sí, lo voy a poner así, Scikit-learn, tiene también un módulo datasets que permite cargar datos demo también, o sea, ciertos datasets típicos como el de Iris o Boston, de casas y todo eso, o Housing, California Housing, hay muchos que están ahí ya metidos y luego también pasa con librerías como TensorFlow, Keras, que también tiene sus propios, o sea, la gran mayoría de librerías suelen tener como una especie de módulo de datasets que permite cargar Por datos defecto, directos. para que tú ya puedas trastear de Exacto, inicio, ¿no? Y exacto. luego, si acaso, si quieres luego trabajar con el tuyo, pues lo que has dicho tú, te vas a Kaggle, te vas a cualquier lado, lo descargas, lo Exacto. exportas y
y ya está. Exacto. Que de hecho creo que os puse por aquí, mira, repositorio de datos, ¿vale? Para si a alguien le interesa ya ir trasteando en Kaggle, que es como la plataforma ahora mismo número uno para todo el tema de ciencia de datos. Si entráis ahí en la URL de datasets, ahí vais a encontrar infinidad de datasets filtrando por Lo el que quieras y tipo más, hay que de queráis. todo. Sí. Y se puede descargar y vamos, está muy bien porque te muestra ya unas estadísticas de las columnas antes de descargarlo, entonces está perfecto. ¿Vale? Luego hay otros así más específicos como el de OpenML, por ejemplo, o el de... eh, hay uno que es el de UCI Machine Learning, que no sé si lo puse por aquí, UCI Machine Learning Repository, que bueno, es también una página que tiene datasets muy específicos para ciencia, bueno, para Machine Learning. Entonces viene muy bien porque así no... O sea, ¿para qué viene bien esto los datasets? Más que nada para no pegarse 2 semanas mezclando datos de distintas fuentes y volverse loco, porque yo lo he visto en muchos proyectos que dicen, "Ven, voy a hacerlo con un dataset de incendios". Y resulta que a las 3 semanas vienen desesperados de que los datos son lo peor que hay y que no les sirven. Y tienen que empezar de cero. Entonces, no perdáis tiempo ahora en eso, porque se puede perder muchísimo tiempo en conseguir datos limpios. Entonces, lo mejor es conseguir datos que ya están por aquí hechos, que están bien, que están precisamente para esto y ya está. ¿Vale? Entonces, ya luego más adelante, pues quien quiera experimentar con datos propios, pues ya lo hace ya con calma. O sea, fuera ya de lo que es la prisa de tener que entregar ejercicios y cosas, ¿vale? Ok, gracias, gracias. Vale, pues nada, lo del tipo de dato, por aquí hay una función por ahí, asType, que creo que está por aquí abajo, o en algunos sitios estos, que explica que puedes cambiarle el tipo de dato a las columnas cuando las cargas, ¿vale? Entonces, bueno, luego el tema de la inspección de datos, ¿vale? Atributos, vamos a ver por aquí, inspección rápida, inspección, ¿vale? Esto es el método head, por ejemplo, el método tail te permite ver las primeras filas o las últimas filas, ¿vale? Estos métodos. Esto es útil para poder ver un poco la estructura del data frame. Y ya luego el info. Este info es bastante completo porque te da como todo. Te da el tipo de dato de cada columna, mira, la fecha, te la detecta datetime, si tiene nulos o no, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te pone non-null. Entonces, si tú aquí ves que de repente eh, hay 100 filas, pero este te dice que hay 99 non-null, pues ya te estaría revelando que hay una que sí que va a estar nula, o sea, que va a estar vacía. Que esté vacía, ¿qué quiere decir? Que puede ser un problema de medición o un problema del origen de la fuente de datos, que ese dato no se haya podido recopilar bien. O sea, no tiene que ser un problema de pandas ni nuestro, ¿vale? Que nos llegue una fila con una columna vacía no tiene por qué ser un problema nuestro. O sea, puede ser que simplemente se han recopilado mal los datos y bueno, pues hay que tomar una decisión a nivel de negocio de qué se hace con eso, ¿no? O sea, ¿se rellena con una media o qué se hace exactamente con eso? Claro. Claro, que comenta Eduardo, que si te llega una tabla que está llena de nulos, pues, a ver, ahí sí que es verdad que, ¿qué haces? ¿Dedicas tiempo en ciencia de datos a preprocesar esos datos o dedicas tiempo en el data engineering a intentar que esos datos se recopilen mejor y lleguen mejor? Entonces ahí hay que hacer un trabajo conjunto de ambos equipos de conseguir que los datos pues sean lo más útiles posible, ¿vale? Entonces, bueno, eso, claro, muchas veces va influenciado por negocio. O sea, entonces, o sea, toca muchas áreas, claro, no es algo que diga solo el que está en ciencia de datos, ¿no? Sino que al final involucra más cosas. Info, describe. Estoy poniendo un poco los métodos típicos que podéis ir ya probando, ¿vale? El describe, que te da aquí lo que serían las estadísticas básicas, como número de filas, la media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo y luego ya lo que sería cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 o lo que sea percentil 25, percentil 50, que es la mediana, percentil 75. ¿Esto para qué es útil? Bueno, esto nos puede ayudar a hacernos una idea, ¿vale? De esos datos en torno a qué valor giran, ¿no? O sea, si tú ves que la media es de 54, pues dices, ah, vale, pues el precio medio es de 54. O sea, que sabes más o menos ya, o sea, si estás viendo casas, pues dices, igual el precio son 200.000 o 500.000 o 1 millón, ¿no? Y si son precios de Mercadona, pues igual son 15 o lo que sea. Entonces te va situando un poco en qué rangos te mueves. Eso es importante sobre todo porque así puedes ir viendo si hay columnas que tengan rangos muy distintos, ¿no? Si ves una columna edad y una columna salario, seguramente tendrán rangos muy distintos. ¿Y eso qué involucra? Pues que si luego quieres pasarle eso a un algoritmo,
pues depende del algoritmo, seguramente tengas que escalar esos datos para que estén en una misma escala. Por ejemplo, de -1 a 1 o de 0 a 1. O sea, que tendrás que aplicar un scaler, un escalador, ¿vale? Eso lo veremos en preprocesado de datos con scikit-learn. Entonces, claro, no es lo mismo estar analizando un dataset de ventas, de personas, de sensores, de lo que sea, ¿no? Entonces hay cosas que a lo mejor ya te vienen todas escaladas y no tienes que hacer nada, y otras que igual pues vienen en escalas diferentes y luego decidimos qué hacer con ellas. Entonces las estadísticas estas de Describe pues están bien porque te ayudan a ver ya unas estadísticas sin tener que calcular nada manualmente. O sea, no tienes que calcular tú una media sumando y dividiendo, ¿vale? O sea, te ahorras ese trabajo. Entonces, eso por aquí. Entonces, bueno, aquí ya un poco el resumen este de qué diferencias hay entre estos tipos de datos en pandas, operaciones básicas, dos diferencias entre series. Entonces, este primer notebook es sencillito. Luego, la carga de datos, veréis que pone distintos sitios desde donde traer los datos. Lo que pasa que lo simula aquí memoria para no depender de archivos. Pero básicamente es que con la función read CSV lees cualquier CSV que tengas, ¿vale? Salvo que el CSV tenga algún separador especial y tengas que ponerle un separador distinto, por ejemplo, que eso está por aquí un poco más abajo. Normalmente vienen en comas y lo lee automático en comas, ¿vale? Pero si tenéis un CSV que viene separado por punto y coma, que a veces pasa, pues hay que ponerle un parámetro sep para separar, ¿vale? Mira, este es el de tips, bueno, el de iris, pero viene del mismo sitio que el de tips. Pone la URL, pone read CSV y lo lee automáticamente de la URL, ¿vale? Entonces ya te carga aquí el data frame, ¿vale? Lo habitual en los equipos de ciencia de datos suele ser que traigamos datos a lo mejor de múltiples fuentes, entonces igual te tienes que leer varios CSVs o leer de varias bases de datos y luego eso a lo mejor lo combinas en un solo data frame o tienes varios data frames, ¿vale? Y esto luego, de la misma manera que lo puedes leer, ¿vale? Que es este de carga de datos, lo podéis exportar eh, con otra función, tu CSV o tu SQL podéis exportar. ¿Por qué es importante? Pues porque aquí entre medias se hacen cosas, ¿vale? Por ejemplo, aquí entre medias pues igual limpias los datos, creas una columna, borras otra columna, calculas algo o reordenas o cambias los tipos de datos o lo que sea. Bueno, pues lo que sea que hagas, puedes luego exportarlo para que te quede un CSV limpio y que así ya luego en la fase de modelado pues no tengas que estar juntando todo. O sea, lo que es la limpieza con el modelado, todo junto en un mismo notebook, igual se te queda un poco largo, ¿vale? Entonces se suele igual separar. ¿Vale? Entonces, por un lado, se cargan los datos, se limpian, se hace lo que sea con ellos, se exporta a otro CSV y tienes un CSV limpio, y ese CSV limpio se carga de nuevo en Pandas en otro sitio y ya se trabaja con él para el modelado o lo que se quiera. ¿Vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta que tiene la opción de entrada y la opción de salida, ¿vale? Entrada sería la carga de datos y salida, pues lo que hay en este otro notebook. Entonces, aquí le CSV. ¿Veis? Mira, te dice que puedo leer de archivo local, de una URL remota o de un string en memoria. O sea que, bueno, puedes leer de varios archivos. Similar a Power BI, si habéis trabajado con Power BI, tableo, herramientas de visualización de datos, pues al final le puedes conectar múltiples fuentes de datos. Pues esto es un poco parecido. También puedo leer de caracteres, o sea, de formatos un poco más especiales como Pickle, Feather, Parquet. Lo que pasa es que igual necesitáis alguna extensión específica, ¿vale? Porque mira, por ejemplo, yo aquí he puesto lectura de archivos desde CSV, desde Excel, desde JSON, desde SQL, desde HTML, incluso muestreo, que esto es importante. Esto ahora lo comento, pero fijaros que hay bastantes fuentes de datos, pero hay más, ¿vale? Estas son como las típicas, pero hay formatos, pues, como ya más especializados. Un formato binario como Pickle, por ejemplo. Entonces, es interesante cuando tienes que transportar datos y quieres que pesen poco. Entonces, bueno, pero CSV y Excel es lo más habitual en el día a día. O leer directamente de base de datos, que a mí esto sí que me parece interesante. Por ejemplo, aquí lo hace con SQLite, o SQLite, que es una base de datos que no hay que instalar nada, está cargado aquí de la biblioteca estándar y crea una base de datos en memoria, una base de datos relacional, ¿vale? Con el create table, sus columnas con tipo de dato. Si habéis trabajado con SQL alguna vez, pues todo esto sonará. Aquí le inserta unos datos y con un read CSV pues lo lee. Bueno, pues esto mismo funciona si tenemos una base de datos en MySQL, en PostgreSQL, en Oracle o bueno, otra base de datos relacional que tengamos por ahí instalada, pues se podría leer directamente desde la base de datos.
¿Por qué es interesante esto? Pues porque en la empresa lo habitual es que los datos los tengas metidos en una base de datos, porque están vivos, por así decirlo. O sea, se van registrando nuevas transacciones o filas todos los días, ¿no? Entonces, te conectas con Pandas a esa base de datos y puedes hacer un read y hacer una lectura, ¿vale? O se puede trasladar a otra base de datos que sea específicamente para lanzarle consultas desde Pandas para no saturar la base de datos de producción, ¿vale? Porque igual tienes la base de datos en producción y te pones a lanzarle consultas con Pandas y a lo mejor las saturas. Pero bueno, tampoco es que esto esté tirando aquí consultas en tiempo real saturando la base de datos, ¿vale? Dudarán. Sí, Sí, pues, cualquier archivo se puede leer, CSV, Excel, pero si tiene contraseña, ¿hay alguna manera de leerlo aunque tenga la contraseña o...? de Excel sé que tienes algunos parámetros especiales, como el tema de las hojas. Lo único, mira, te requiere una. O sea, el CSV lo normal es que vaya directo sin contraseña. El Excel necesitas una extensión OpenPy XL y si quieres una lectura así un poco especial, tienes que especificar la hoja y el tema de contraseña. No sé si te deja desde aquí directamente cargarlo, la verdad. O sea, no lo he probado si tiene esa opción. Quizá lo normal sería que esté. O sea, igual quitarle la password, no sé si tiene una opción, habría que verlo aquí en Pandas. O sea, habría que buscar Pandas Input, IO, por ejemplo. Entonces nos vamos a la documentación la más actual, ¿vale? La 2.2.3, que es la estable. Y entonces aquí en Input, Output te dice un poco los formatos que lee, ¿vale? Entonces aquí tenemos que buscar Excel. Y entonces en el Read Excel, que es este de aquí, tenemos que entrar por aquí y ver un poco parámetros que te da la hoja, el header, nombres, index call, use calls. Entonces habría que ver si tiene a lo mejor que igual con un engine o algo especial sea capaz de pasar esa autenticación, ¿vale? De todos modos, si ya va a haber autenticación, quizá lo habitual sea hacerlo pues directamente conectándose a una base de datos, porque la base de datos sí que tú estás creando una conexión y en la conexión puedes especificar la IP, el usuario, la password, o sea, te deja ya algo más sofisticado, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que en empresas se suele trabajar mucho con Excel, Bueno, pues los que, donde entonces trabajo yo bajamos siempre archivos, todo con contraseña, pues le preguntaba si se podía ver habría que mirar, directamente. la verdad, no sé si aquí tiene algún engine o alguna opción, te lo puedo investigar para ver si lo tiene. O sea, sé que lo habitual es lo de base de datos, que ahí sí que le pasas la password, ¿vale? Porque eso sí que suele Ah, ser tranquilo, bastante típico. lo investigo también. Sí, pues le echamos un vistazo y vemos a ver si tiene alguna opción para passwords, ¿vale? Gracias. Porque no sé por aquí. Bueno, esto ya es para parsear o Excel file. O sea, en el engine no sé si te deja que con el OpenPXL, que es el engine que se estaría usando, te da alguna opción por ahí. Habrá que mirarlo, Vale, ¿vale? Pero bueno, lo investigo. Eso gracias. me lo voy a anotar por aquí, ¿vale? Excel con password. Me lo dejo aquí anotado. Vale, entonces lo típico sería, pues eso, que te das un MySQL, que te conectes al MySQL con usuario, contraseña, IP, lo que sea, y desde ahí sí que lo pueda leer programáticamente, ¿vale? Que suele ser lo habitual. Comenta Lucía, uso un equipo de empresa y no me deja leer URL por seguridad. ¿Podemos dejar el comando leerlo local en el notebook? A ver, un segundo. Certificate verify fail. Que eso es que igual, o sea, cuando se trabaja en entornos corporativos y hay temas de certificados, es verdad que puede pasar que la entidad certificadora de la otra parte no esté como admitida dentro de tu sistema y entonces no te deje verificar un certificado, que eso sí que es un problema que puede ocurrir. Por ejemplo, para el caso de conectarse a bases de datos de MySQL en Azure, igual sí que te tienes que descargar un certificado de Microsoft y utilizarlo en la conexión. Ahora, para el tema del notebook, no sé, Lucía, ¿cuál te da problema exactamente? El de tips. Sí, el de tips, eso no lo puedo, me da ese problema. Bueno, puedo descargarlo y leer desde el local, pero claro, Ah, si yo vale. luego envío un note para que se pueda Ah, vale, chequear todo vale. el proceso, Bueno, eso no va a funcionar. sí, sí, es verdad. Bueno, de todos modos, yo creo que puse aquí el tips Vale, CSV, ¿vale? Que lo voy a subir ahora. Entonces lo tenéis ahí en local. De todos modos, no os preocupéis si lo leéis de una URL o lo leéis de local, porque yo me descargo vuestros notebooks y puedo editar ahí mismo esa celda. Entonces yo el archivo este de tips lo tengo yo en mi ordenador ya duplicado por ahí 20 veces, o sea que no habría problema,
¿vale? Porque me Ok. lo puedo mover yo manualmente hacia una carpeta donde ponga vuestros notebooks y que lo lea desde esa carpeta y ya está, ¿vale? Entonces no Sí, os preocupéis si por lo que sea tenéis que cambiar la lectura. ok. Es que he intentado algunos pasos, instalar Seaborn y saltarme, pero no lo consigo Vale, de todos saltarme el modos, certificado. probad estos días, como lo de tips vamos a estar estos primeros días con ello, si os da algún problemilla lo vamos revisando, me lo vais poniendo por el foro y lo miramos. Ok. Vale, sobre todo lo importante ahora es que podéis cargarlo en un data frame y que ya empecéis a trastear con el data frame. Pues viendo esto, shape, head, tail, el describe, empezando a ver nulos, bueno, un poco lo que voy poniendo yo ahora en estos notebooks por aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pregunta Fernando el tema de la codificación, por defecto es UTF-8 y entonces no hay que especificarlo, salvo que igual haya algún carácter especial, haya que cambiarle la codificación. O sea, aquí, por ejemplo, creo que sí que puse algún caso que alguna vez me ha pasado de que sí que es verdad que tiene algún carácter especial y hay que especificarle no sé, lo puse por aquí, RID CSV, parámetros especiales del RID CSV. O sea, lo del separador, por ejemplo, que esto es muy típico, que te vengan punto y coma en vez de coma, entonces tienes que separarlo así, porque si no igual no te lo pilla. Y el encoding, que bueno, por defecto suele ser el UTF-8, pero puede pasar que igual te das un archivo igual de Excel antiguo o lo que sea, que igual lo tengas que leer con una codificación un poco más especial, que alguna vez sí que es verdad que me ha pasado, pero bueno, es cambiarle la codificación aquí en el encoding. Vale, pero vamos, en principio, si son archivos medianamente modernos, yo creo que no debería dar problemas. ¿Vale? Entonces, esto es del tema de lectura. ¿Vale? También se puede personalizar cómo se leen los nulos. Pero bueno, ya os digo, hay muchas formas de leer datos, ¿vale? Voy a ir mirando un poco alguna cosa más de aquí, para que veamos un poco qué cosas más tenemos, ¿eh? Un segundito, si no se me va la hora. Tenemos lo de indexación y selección, ¿vale? ¿Esto para qué es? Esto es para seleccionar datos. O sea, aquí no estás transformando, sino que estás filtrando. Bueno, tampoco es filtrar por ciertas condiciones, sino que es más bien decir, oye, me quedo con estas filas o me quedo con estas columnas. ¿Esto por qué es típico? Porque, por ejemplo, en un data frame suele pasar que a lo mejor tienes muchas columnas, igual tienes 30 columnas y no las quieres todas, ¿vale? Porque igual te llegan así de base de datos y lo típico de las bases de datos en SQL es que tengas una clave primaria ficticia, como un ID, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y eso es un dato que a lo mejor pues no te sirve para ciencia de datos y simplemente pues no lo quieres, ¿vale? Entonces puedes filtrar y decir, bueno, pues dame esta columna o dame estas 5 columnas y las otras me las ignoras, ¿vale? Eso sería una posibilidad. Entonces, este notebook básicamente trata sobre eso, trata sobre cómo quedarte solo con una columna para hacer un cálculo sobre una columna o quedarte con varias columnas e ignorar otras. Entonces, aquí en el outline, yo lo que suelo hacer es esto, colapsarlo y ya lo abro y se va viendo. Te dice, mira, selección de columnas, que básicamente es poniendo aquí DF y entre corchetes el nombre de la columna, lo solemos poner así, ¿vale? O sea, puedes poner doble corchetes y poner varias columnas, ¿vale? Que eso lo pone también por aquí. Y luego ya selección de filas con lock e iloc o AT y AT, que son métodos que, bueno, sí que es verdad que los nombres son ahí un pelín complejos de acordarse de memoria de esos nombres, pero bueno, esto es para poder filtrar. Mira, aquí por ejemplo, selección de múltiples columnas, creo que esta sintaxis es bastante sencilla porque pones dobles corchetes o es como pasarle una lista al data frame entre corchetes con los nombres de las columnas que te interesan. Entonces esto te devuelve un data frame con esas columnas concretas. ¿Vale? Entonces eso está bien porque así te quedas con las que te interesan. ¿Vale? Y en el orden que te las devuelve reordenadas. O sea, te las devuelve en el orden que tú le digas. ¿Vale? Aquí te pone otras variantes de cómo hacerlo. Y luego ya es el tema del lock. Esto. Por ejemplo, aquí. Que le digas, oye, quiero acceder a una fila concreta. Esto ya es más raro que lo hagamos, lo de acceder a filas concretas. Hombre, puede pasar que quieras filtrar y quieras acceder a unas filas específicas de un grupo o algo así. Pues se puede utilizar estos métodos que sean lock e iloc, que te dice que puedes filtrar por el índice, ¿vale? O filtrar por lo que es la posición. Es decir, por el nombre del índice, que aquí sería E001, o por la posición que sería 0, lo haría si pone iloc, que veis que ahí le pone un 0 o un -1 y accede.
por posición. Similar a cuando trabajamos en programación, ¿vale? Cuando trabajamos con arrays y le pones la indexación en 0, 1, 2, 3, pues accedes a un elemento que está en la posición 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces, esto de momento yo creo que para las dos primeras actividades no os va a hacer falta, ¿vale? El tema lock e ilock. Pero bueno, que sepáis que se pueden filtrar filas en pandas, ¿vale? O acceder a un elemento concreto de una fila, se puede hacer con AT o IAT. Con esto te accede a datos específicos, o sea, no te devuelve una serie o una fila entera, sino que te devuelve directamente el dato, ¿vale? Esto es más raro que lo hagamos, igual es para casos muy puntuales, pero vamos, aquí te pone un poco la opción, ¿vale? Esto ya os digo que es para acceder a subconjuntos o elementos. ¿Para qué podría interesar? Hombre, si quieres separar a lo mejor los datos en entrenamiento y test, pero es que eso ya lo vamos a hacer directamente en scikit-learn, ¿vale? Que es que cuando hacemos inteligencia artificial, cuando quieres crear un modelo que aprenda tus datos, lo habitual es que los particiones, ¿vale? Que le dejes, por ejemplo, un 80% de datos para entrenar y un 20% de datos para testear, o sea, datos que nunca ha visto el modelo para que pruebe a hacer predicciones y veamos si esas predicciones están bien o mal. Entonces, bueno, eso lo hacemos ya directamente con métodos especializados, ¿vale? O sea, que no va a haber que hacerlo manualmente con esto, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya serían como casos ya muy, muy específicos. Y una cosa que se me olvidó decir de la carga de datos, ¿vale? Que esto ahora de momento no os hace falta, pero que es interesante que lo sepamos, es que, por ejemplo, en el dataset de Diamonds, que es el de la actividad 4, puede tener muchas filas y entonces existe un método que es el método sample que te permite obtener solo una parte de los datos. Es decir, que si el dataset tiene 50.000 filas y veis que al usar ese dataset el ordenador os va un poco lento, pues no hace falta cargar las 50.000 filas y le dices, mira, dame 5 filas, bueno, 5 igual son muy pocas, ¿no? Le dices, dame 1.000 filas o 2.000 filas y ya, pues por lo menos puedes trabajar sin necesidad de cargar todo el dataset, ¿vale? Esto es algo que yo creo puede ser bastante útil, sobre todo cuando trabajéis con datos oye, que igual tienes ahí un dataset de 1 giga, pues ¿qué haces? ¿Te pones a cargar todo eso en pandas? Pues a ver, si tienes el Pandas ejecutándose en un notebook, en un servidor con potencia, pues vale, pero si estás en tu ordenador local y te preocupa el tema de la RAM y el procesamiento, pues se hace un sample y por lo menos para hacer código y avanzar se puede, ¿vale? Sin problema. A ver, luego ya, si es un problema real de escalabilidad, en el módulo 4 y 5, ya con David, se va a ver un poco el tema de cómo hacer la analítica y todo esto escalable, ¿vale? Porque hay frameworks ya para eso. O sea, tienes herramientas como PSpark o incluso alternativas al propio Pandas, ¿vale? Como Polars o Dask, que intentan que todo este manejo de los data frames se haga en modo clúster, sobre todo PSpark, que se ejecute contra un clúster de ordenadores, entonces ya es un poco más pesado de configurar y de trabajar con ello. Y entonces Pandas lo utilizamos más para el día a día por la sencillez, de que es súper cómodo y práctico venir aquí, cargar un CSV, empezar a hacer gráficos, empezar a entender los datos y tomar decisiones de, oye, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Se puede hacer aquí una predicción sobre nuevos datos que lleguen con lo que ya tenemos? Pues se pueden empezar a estudiar, ¿vale? O incluso ver si sirven para la parte de los LLMs que comentaremos y tal. Vale, entonces para empezar a explorar los datos y trabajar con ellos y hacer transformaciones, pues está bien. Ahora, si tienes millones y millones de filas, pues bueno, ahí igual hay que considerar alternativas. ¿Se podrían predecir precios si tenemos una tasa grande? Sí, por ejemplo, la actividad 4, o sea, la entrega de proyecto 2, como son casas y tienen precios, la idea es predecir el precio de las casas. Vale, me parece que le puse esa columna a predecir. Entonces, sí, en el de tips, de hecho, la idea es predecir la propina. O sea, tú tienes propinas en restaurantes y la idea es predecir la propina. ¿Qué pasa? Que es un dataset pequeñito y que la información tampoco es que sea muy, muy buena. Entonces, aunque crees un algoritmo, o sea, un modelo capaz de predecir propinas, no te lo va a hacer ahí 100% fiable, ¿vale? Porque los datos no revelan qué criterio es el que te deja más propina o menos propina de manera súper veraz y fiable. Porque es verdad que hay veces que hay cosas que son difíciles de modelar, que no hay un criterio súper claro que diga, oye, mira, sabemos que si pasa esto, siempre la propina va a ser exactamente de 5 euros. Es difícil, porque ahí es como la bolsa, ¿no? O sea, hablamos de que hay factores fundamentales, hay factores ahí
de lo que le apeteció al mercado un día y eso es difícil de predecir. ¿Vale? Pero bueno, hay cosas que sí. Por ejemplo, el tema de las casas, los precios de las casas, pues bueno, si tienes un dataset de las casas de Madrid y estás en una región y tienes unos datos homogéneos que cumplen ciertas condiciones, pues se puede crear un modelo más o menos fiable. ¿Vale? Luego ya el problema es cuando empiezas a introducir outliers, sesgos en los datos, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, ya también pasa con los LLMs. Hoy en día ya lo veis que ChatGPT, Gemini, Claude, etcétera, te avisan de, oye, que esto puede tener errores. O sea, porque al final, ¿qué hacen? Modelar distribuciones de probabilidad, es decir, calculan probabilidades y entonces sufren de alucinaciones. ¿Vale? Sería un tipo de error distinto al que estamos viendo aquí, pero bueno, en esencia es un poco lo mismo. Son predicciones y el error va a depender un poco de cómo esté hecho el entrenamiento, las validaciones, la optimización y todo eso. ¿Vale? Lo importante aquí es que vamos a ver todo el proceso completo para que veáis cómo es y entendiendo eso, pues ya luego se puede incidir más en un aspecto o en otro, pero lo importante es que ya saldríais con ese proceso entero, pues conocido, de principio a fin. ¿Vale? Entonces, bueno, filtrado, aquí tenéis aquí otros, filtrado condicional, voy a comentar lo que me dé tiempo, ¿vale? De todos modos, en la siguiente sesión del jueves, pues continuamos un poco más con esto y ya vemos temas de visualización de datos. Lo voy a poner por aquí como opcional esto de los filtrados, ¿vale? O sea, en la parte de filtrado, o sea, voy a llamarle indexación y selección. Esto a priori puede ser opcional, ¿vale? O sea, esto no es que sea obligatorio porque hay veces que intentamos aprovechar todas las columnas y todas las filas, entonces igual no hay que quitar nada. Y el tema del filtrado condicional, pues lo mismo, puede ser que no necesites filtrar. ¿Vale? Es decir, que no las propias librerías de visualización, cuando tú ya le dices que agrupen por una categoría, ya es como que hacen ese filtro automáticamente para colorear una categoría u otra y no tienes que estar separando tú el data frame. ¿Vale? Entonces, los filtros es básicamente que tú puedes decirle, mira, vamos a quedarnos solo con las casas de más de 100.000 y menos de 200.000, o solo con los productos de más de 100. Eso sería un filtro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor detectas que hay ciertos valores anómalos por encima de tal cantidad que te están estropeando el rendimiento del algoritmo y dices, mira, vamos a filtrar, nos vamos a quedar con este grupo y ya está. Y entonces entrenas un algoritmo sobre ese grupo que sabes que te va a dar buen resultado. Y luego ya, pues, si lo que hay que predecir, pues pertenece o tiene pinta de pertenecer al grupo que está excluido, pues planteamos otra estrategia. Entonces, un filtro puede ser algo tan sencillo como esto, que es que sobre una columna aplicas un operador, en este caso de comparación, mayor que, y la gracia de esto es que esto se hace automáticamente sobre los elementos sin que tú tengas que hacer un bucle for ni iterar sobre los elementos, ¿vale? Es decir, esto ya está pensado para que internamente está optimizado y se haga pues de manera eficiente, ¿vale? Entonces, no hay que estar haciendo un bucle for con un if, ¿vale? Los que hayáis venido de programar, pues sabéis que cuando se empieza a programar, lo típico que se empieza a hacer programando es crear variables, hacer estructuras de control como un bucle for, un if, un else, un switch, lo que sea. Pues bueno, aquí la gracia de usar NumPy y Pandas es que esas operaciones te las hacen por debajo, como si fuera programación funcional, por así decirlo. Tú simplemente tiras el operador y ya esto por debajo entiende que, bueno, pues un poco como Perdona, en SQL. Sí, dime. una pregunta. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que has puesto de la máscara, lo de precio y demás, ¿tendrías que sacar del data frame, por ejemplo, una primera fila con los identificadores de las columnas, sacar el contenido de la columna y meterlo a cada identificador y luego hacer la selección esta del filtro? O, Al o, principio tú creas, el o filtro sería cuando... esto, y este filtro lo usamos ahora aquí abajo. O sea, este sería lo que llamamos una máscara booleana o filtro. Entonces, este filtro de por sí no te está devolviendo todavía los datos ya filtrados, sino que te dice cuáles son verdaderos y cuál es falso para ese filtro. Entonces, esa máscara la usarías aquí abajo, así. Al DF le pasas la máscara así, o se lo puedes pasar directamente poniendo esto, ¿vale? Pues price mayor que 100. Puedes hacerlo así, lo que pasa que así igual queda un poco más difícil de leer.
o en una línea separada como está, ¿no? Pones la máscara arriba y aquí se lo pasas. Entonces esto ya te da los productos ya filtrados automáticamente sin tener que hacerlo el lock e lock. O sea, ya Sí, directamente. pero Sí, dime. me refiero a que tú, por ejemplo, cuando estás cuando yo he descargado el archivo tips, ¿no? Sí. Imagino que tendrá una serie de etiquetas de columna o llámalo como quieras, Ah, ¿no? sí, te refieres a al header, sí, 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 sí. o sea, Ah, cuando eso yo te lo le quiero hacer detecta, este lo filtrado, detecta ¿cómo extraigo esos automático, ¿eh? datos? O sea, los nombres de las columnas, tú cuando cargas el... Mira, por ejemplo, espera, voy a abrirle tips, que lo tengo por aquí, para que veáis la idea. Vale, yo cuando leo tips, automáticamente Pandas suele inferir que la primera fila es la que corresponde a los nombres de las columnas. Entonces no te mete esos valores como si fueran una fila. Entonces ya automáticamente lo asocia a etiquetas de columna. Entonces O eso, sea, que te lo define ya como un array, ¿quieres decir? bueno, no, esto sería un data frame ya directamente y el data frame le pone la primera fila, la utiliza como nombres de columnas, pero no sería una fila de datos en sí, sino que lo utiliza como etiquetas ya para el data frame. Entonces no te tienes que preocupar tú de procesar la parte. ¿Vale? Esto de todos modos se puede controlar aquí, o sea, en el read CSV eh, viene ya automático. Mira, a ver si lo vemos, read CSV tiene un método que es este, que es el de delimitador en rows, skip footer. Mira, voy a buscar el header aquí. Vale, el header. Aquí te dice int, sequence, infer. Claro, infer por defecto lo que hace es intentar inferir si tu CSV tiene encabezado o no. Entonces, como el de tips ya tiene encabezado, ¿vale? Porque el de tips, mira, si lo abro, tiene un encabezado aquí arriba. Ujú. Pandas lo infiere automáticamente y no lo mete en las filas, sino que lo asocia como etiquetas de columna. Sí, Entonces pero a ahí lo que voy es cuando tú sí, has captado este archivo, esta primera etiqueta de columna, como dices tú, sí, recoge toda la columna como que sí, fuera un array exacto. de datos. Sí, como si fuera una... Claro, exacto. Cada columna sería una serie. Entonces esto es como Ajá, si lo leemos, no sé si una tengo por aquí serie. la extensión de edit CSV. Mira, tengo una extensión aquí que nos lo abre como si fuera un CSV. Entonces, en realidad lo que ocurre es esto, ¿eh? Un segundito. Read options, Por eso hash header. dices que no hay que programarlo, porque ya lo coge automáticamente como que fuera Exacto, un exacto. archivo O único, sea, ¿no? Pandas lo que hace es que detecta que quieres crear un data frame, entonces te crea una serie con esta etiqueta llamada total bill y estos valores, ¿no? Y como ve que hay otras columnas, hace lo mismo, crea otra serie con esa etiqueta y con estos valores. Y todo esto va junto en lo que llamamos un data frame. Entonces, estas series se unen mediante un índice que sería esto, el numerito que se les genera automáticamente por Pandas. Bueno, entonces Pandas detecta automáticamente los nombres y lo que crea sería como arrays, vectores, serían series. En Pandas se les llama series. O sea, es decir, esto de aquí sería una serie. ¿Vale? Y estas series juntas, cuando tienes más de una serie, Sí, pues ya el data sería un data frame. frame. Vale, pues muchas gracias, ¿Vale? entendido. Eso a nivel de nomenclatura se le conoce así en Pandas, como series y data frames. Otra cosa es que no estuvieras usando Pandas y estuvieras usando solamente NumPy. Entonces en NumPy la nomenclatura sería que cuando tienes un solo array, pues le solemos llamar array o vector. Y ahora, si tienes más de uno y tienes dos, pues igual esto le solemos llamar una matrix o una matriz. O que incluso si tienes tres o más, pues igual puede ser que le llames tensor. Normalmente cuando tienes tres dimensiones, cuando tienes un array con un array con un array, entonces se le puede llamar tensor. Entonces, bueno, el tema de las nomenclaturas y todo eso, quedaros de momento con pandas porque es como lo que más vamos a usar en el día a día. Entonces sería serie para las columnas y data frame para las tablas. ¿Vale? Entonces, bueno, eso a nivel de nomenclaturas. Pero vamos, ya la lectura de pandas lo hace automático, ¿vale? Para no tener que estar creando manualmente el data frame y especificarle el header y todo eso. ¿Vale? Otra cosa es que tengáis un CSV o un Excel un poco especial que no lo pueda leer bien por defecto y entonces ya haya que hacer alguna cosa en la lectura, ¿vale? Pero bueno, de momento, ¿vale? Entonces, bueno, estas dos de indexación y filtrado, ya os he dicho que de momento, espera, un segundito, las estoy poniendo como opcional, o sea, no. Sí que igual haremos algún filtro alguna vez y tal, pero bueno, de momento tampoco es que sea obligatorio. Mira, aquí filtra, por ejemplo, dame todos los clientes que sean de Madrid. A ver, esto puede ser interesante porque si imaginas que tenemos un dataset de viviendas de Madrid y de repente hay alguna vivienda
o sea, tienes una columna barrio y tienes un barrio que está muy lejos y que no lo quieres considerar como parte de Madrid, no sé, imaginas que está Boadilla al Monte. Y dices, oye, pues no quiero meter las casas de Boadilla al Monte ni de Pozuelo porque me quedan un poco lejos. Voy a centrarme en las casas de estos otros barrios. Bueno, vale, pues puedes meter un filtro que quite por barrio o que se quede por barrio. ¿Vale? Entonces sería una opción. Entonces te quedas con un data frame filtrado y te enfocas solo en esa categoría o en unas pocas categorías que sepas que tienes datos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tengo barrio y tengo muchas casas de ciertos barrios y muy pocas de otros, pues igual me interesa quitarlas de los que tienen pocos y ya está, ¿vale? Eso sería una opción. Vale, luego tenemos aquí lo de limpieza, ¿vale? Comentamos un poquito esto de la limpieza. El tema de la limpieza básicamente es, bueno, a ver, es un punto importante. En Scikit-learn veremos que hay clases para gestionar todo esto de la limpieza, que nos referimos básicamente a que puedes tener valores faltantes, duplicados, tipos incorrectos, cosas inconsistentes. Sobre todo es intentar detectar si el problema viene de fuera, o sea, de la fuente de datos, o es un problema nuestro al cargar los datos. Porque a veces pasa que si hemos cargado mal los datos en Pandas, no nos reconoce algo y a lo mejor te lo detecta como nulo. Pero bueno, es raro, ¿vale? Porque estos CSVs que estamos cargando, pero podría pasar que si hay un Excel o un CSV muy especial, lo cargas mal, igual te detecta mal algún tipo de dato y entonces el problema es nuestro, ¿no? Es porque lo estamos cargando mal. Pero lo habitual suele ser que venga mal ya de fuera, que es que pues le faltan datos, no los tiene por el motivo que sea, ¿vale? Porque a lo mejor es una columna nueva que se agregó hace poco por una decisión de negocio y no tiene información suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué se intenta hacer con esto? Pues aquí dice que suele estimar bastante tiempo de trabajo. En Scikit-learn suele haber algunas clases que se llaman imputers, que son imputadores que intentan rellenar esos huecos, ya sea con una estrategia estadística sencilla, como rellenar con una media, un valor constante, una moda, o hacer una predicción con un algoritmo como KNN, basándose en distancias con valores similares, pues intenta hacer una predicción del valor faltante. ¿Vale? Eso lo veremos cuando lleguemos a Scikit-learn. Entonces, de momento, como estamos en Pandas, pues las estrategias que ofrece Pandas sería primero enterarse de que tienes valores nulos, ¿vale? O sea, detectarlos. Eso sería como lo primero, ¿vale? O sea, antes de hacer una limpieza de nulos, primero sería detectar, ¿vale? Detectar nulls, valores faltantes o nulls, como queráis llamarlo. Suele ser esto que cuando cargas en Pandas y quieres visualizar el data frame, ves que pone none, que sería not a number, o puede ser que si es una columna de fecha te ponga not a time. Entonces, bueno, si ves que ahí te pone un none, pues eso es un hueco. Entonces, esto, si intentamos usarlo directamente en un algoritmo de scikit-learn, o sea, si yo este data frame se lo paso, o sea, lo particiono en una X y en una Y y se lo paso a un algoritmo, que eso ya lo explicaremos, ¿vale? En las siguientes clases, pues lo más probable es que te dé un error, porque al intentar entrenar te dirá que no admite valores faltantes, ¿vale? Entonces te dirá que tienes que corregir eso. Entonces lo tienes que corregir o bien con pandas o bien con scikit-learn. Entonces, con pandas lo primero es detectarlos, ¿vale? Que sería con esto. dfisna.sum, mira, está aquí abajo esto. Este método, súper sencillo, ¿vale? Isna es un método y sum es otro método. Entonces, lo que hace es sumar los nulos que hay en el data frame. Entonces te dice que la columna nombre tiene un nulo, edad tiene 2, edad tiene 1 y salario tiene 1. Entonces, si aquí veis todo 0000 es que no hay nulos y ya está, pues no hay problemas. Ojo, no hay problemas de nulos, pero podría ser que haya un problema de que haya un valor anómalo por ahí. Por ejemplo, que tú tienes una columna que va de valores de 0 a 100 y de repente una columna tiene valor 600. Eso significaría que igual se leyó mal un dato y se registró mal un dato, que puede pasar, ¿vale? Podría ocurrir. Eh, entonces, lo primero es detectar Ajá. si hay nulos. Sí, dime. Perdón, Ana. Y a la vez pues se puede cruzar un dato. Y digamos, en un tipo de dato numérico, imagínate, alguien ha puesto el nombre, no lo sé, porque no, en la base de datos está Eso texto. Sí, exacto. Normalmente, si eso pasa, creo que te lo detecta automáticamente como NaN, me parece. O sea, que te lo intenta. Lo que suele pasar es que si tú tienes una columna que son todos números y de repente una de esas columnas está nulo o tiene un texto, creo que ya te considera toda la columna entera como texto. O sea, te la pondría object en vez de int o en vez de float. Y entonces ahí, nosotros en el dtypes, o sea, aquí en la inspección,
los atributos de inspección, deberíamos detectar eso, ¿no? O sea, si tú tienes una columna de precios que tú sabes que tiene que ser float, porque es lo lógico si son precios, pues entonces habría que decir, oye, me ha venido como object. Entonces seguramente es que haya nulos o haya algún texto. Entonces, claro, eso igual hay que hacer a lo mejor una reconversión, que puede ser que haya que pasarlo. Hay una función asType, ¿vale? Hay una función en Pandas que es asType, que te permite convertir a número. O sea, igual primero hay que rellenar el nulo y luego hacer un asType, ¿vale? O sea, que eso se suele hacer aquí un poco en la limpieza. O sea, lo puedo poner aquí. Mira, se suele hacer detectar, limpieza de nulos, reconversión de tipos, ¿vale? Reconversión con asType. La reconversión te asegura que si has rellenado algo, luego te aseguras de que estés en el tipo de dato que querías, ¿vale? Porque igual te ha llegado como texto, lo has rellenado y tú lo querías ya finalmente como número, pues tienes que hacer esa reconversión con el método asType, ¿vale? Entonces con eso ya te aseguras de que queda todo bien. Vale, vamos a ver qué más nos pone por aquí. Un segundito. Perfecto, gracias. Vale, minimizo esto. Entonces, mira, veis un poco las estrategias que te dice, ¿vale? Detección de nulos, lo primero, para saber si hay. Eliminación de nulos, que esa sería una estrategia, optar por borrar aquellas filas donde haya nulos. Lo que pasa es que esto depende, si tienes pocos datos, pues igual te cargas el dataset, ¿vale? Entonces, ahí hay que tomar una decisión de si eliminamos o rellenamos, ¿vale? Si los nulos son pocos, pues igual dices, bueno, mira, si son 3 nulos de 100.000 filas, pues puedes borrar esas 3 filas y ya está. Pero si ya tienes un pelín más de nulos y tienes pocos datos, digo, oye, es que si tengo 100 filas y tengo que borrar 20, pierdes ya unos cuantos datos. Entonces puedes intentar rellenar esos valores nulos, ¿vale? Aquí ya en el relleno de nulos te dice un poco qué opciones tienes, ¿vale? Rellenar con un número fijo, como filenea 0, por ejemplo. Esto puede darse en algún caso que digas, oye, mira, aquí si el usuario no ha rellenado pues tal fecha, o sea, no ha rellenado tal dato, lo consideramos como 0, ¿vale? Por ejemplo, que es que, oye, estado civil de la persona, 0, 1 o 2, y la persona no pone nada, lo consideramos como 0, ¿vale? Pues ya está. Esa sería una posible estrategia. Bastante sencilla. Filenea, que se puede aplicar sobre una columna concreta, ojo. Pues lo haces así, te lo aplica todo el dataset, o sea, todo el data frame entero. ¿Vale? Rellenar por columna suele ser un poco lo habitual, que diga, mira, relléname los precios faltantes con un precio por defecto que sea 99,99, por ejemplo. Pues puede ser una opción. O el stock, pónmelo a 0, ¿no? La cantidad de producto que tenemos en el almacén, si no viene especificada, lo vamos a poner a 0, para no jugárnosla de poner un número y luego que no haya productos. Bueno, pues puede ser una estrategia. ¿Vale? Otra ya es rellenarlo con estadísticas, que sería calculando una media, una mediana, una moda. Esto es una estrategia que, bueno, puede ser interesante, pero puede introducir fuga de datos. ¿Qué quiere decir? Que si tú luego vas a particionar los datos, tú al calcular la estadística, si la has calculado antes de particionar los datos, estás metiendo influencia de los datos de test en los datos de entrenamiento. Pero bueno, eso es un concepto que no hemos visto todavía y lo veremos más adelante, que es el tema de la fuga de datos. Entonces esto se explicará más adelante, o fuga de información. Entonces, esto puede ser válido. Decir, oye, relleno con una media o con una mediana, ¿vale? La mediana suele ser un valor pues más robusto ante outliers, porque si hay un valor anómalo, pues la media te la va a desplazar, pero la mediana representa el valor que está en el centro independientemente de que haya outliers. Entonces se suele rellenar con una mediana cuando tenemos valores numéricos o con una moda cuando tienes valores de tipo categórico, pero bueno, aquí sobre todo es guiarse de lo que decía yo el primer día, que es que la ciencia de datos, aparte de requerir pues un mínimo conocimiento de programación y de todo esto, pues requiere conocimiento del dominio de lo que estés tratando, ¿vale? Si estás trabajando con un dataset de café o un dataset de pisos, pues hombre, si tienes ciertas nociones de ese tema, pues a la hora de rellenar decir, ah, mira, es que esto no lo puedo rellenar con una moda porque la moda podría introducir ciertos datos artificiales. Así que vamos a considerar pues esta región concreta si vemos que hay valores nulos, ¿vale? O intentas crear una función que basándose en filtros condicionales lo rellene. O sea, se puede hacer, ¿vale? Una función especializada que detecte y diga, mira, pues si el barrio es este, pues entonces la región, si está nula, me lo rellenas con esto. Pues se puede hacer algo así. ¿Vale? Entonces, sobre todo lo primero es los nulos, detectar, limpieza. Limpieza sería o borrar o rellenar y luego asegurarse de reconvertir con el tipo de dato. ¿Vale? Que bueno, eso está por aquí explicado.
conversión de tipos de datos. Y luego te puede pasar que te encuentres con duplicados. Esto podría ocurrir. Entonces, puede ser que los mantengas o depende, que realmente sea un error de que te han llegado duplicados de verdad que no hay que considerar. ¿Vale? Si tienes personas repetidas y son la misma persona con el mismo DNI, depende, porque si son compras de una misma persona, entonces no son duplicados, ¿vale? Pero si son personas que sí que efectivamente es nombre y DNI y nada más, pues entonces igual no te interesa, ¿no? Depende un poco de lo que estemos considerando, pues te puede interesar quitar los duplicados o mantenerlos, ¿vale? Entonces eso habría que ver, porque puede ser que yo haga una misma compra varias veces, lo que pasa que no lo normal sería que se distinguiesen por fecha, pero si por lo que sea no te llega la fecha, pues te basas en conteos y dices, vale, es que esta persona ha comprado 5 veces el mismo producto, por eso me sale igual, entonces no lo puedo eliminar porque realmente refleja que la persona ha comprado 5 veces. Entonces no lo voy a borrar. Pero habrá otras ocasiones en las que sí, que digas, oye, mira, es que efectivamente esto se ha duplicado de verdad y lo quitamos. ¿Vale? Renombrado de columnas, eliminación de columnas. El tema de eliminar columnas puede ser muy interesante por lo que os decía de que tengas alguna columna como una clave primaria ficticia que no te sirva para nada y la quieras borrar. ¿Vale? Entonces puedes hacer un drop y que borre esa columna y ya está. ¿Vale? Entonces eso puede ser una estrategia. Borrar filas directamente. Porque parece que no, pero si tú tienes un dataset de 30 columnas, es probable que alguna de esas columnas añada ruido o no aporte valor. De hecho, igual aquí todavía es pronto para decidirlo. Cuando hacemos una visualización de datos, exploramos la relación entre las variables, sobre todo entre las variables de entrada y la variable objetivo, solemos explorar qué correlación hay y todo eso. Entonces podemos decidir si algo no tiene ninguna correlación, pues decidimos borrarlo. Puede ser una estrategia. ¿Vale? Entonces, bueno, para no enrollarme más, que ya me he ido de la hora, el jueves continuamos viendo un poco más cosas de pandas. Os estoy poniendo un poco por aquí lo que podéis ir haciendo, ¿vale? Los ejemplos de código. Realmente es intentar replicar esto, pero con el dataset de tips, que los podéis hacer o bien programando el código desde cero, o os podéis ir ayudando si queréis en algún LLM como ChatGPT, Claude, Gemini, para que os ayude con el código. Si veis que el tema del código os supone un problema, pues podéis ir usando LLMs para que os ayuden a, oye, necesito cargar el dataset de tips, ¿cómo harías el código? Oye, necesito ver si el dataset de tips tiene valores nulos, ¿cómo harías el código? Si lo hacéis desde cero, mirando estos notebooks y escribiéndolo desde cero, mejor, porque os va a ayudar a procesarlo más mentalmente. Pero si vais muy justos de tiempo y queréis apoyaros directamente en un LLM que os vaya guiando, pues también está bien, ¿vale? Porque al final la realidad es que es una herramienta, pues bueno, muy importante en el día a día que ayuda, ¿vale? Sobre todo a cortar, ¿vale? Tampoco hay que aprenderse, o sea, tampoco agobiarse de que haya que aprenderse todo, ¿vale? Porque Pandas tiene muchos métodos y tampoco es que los vayamos a usar todos, pero sí que por lo menos que conozcáis las cosas típicas que se pueden hacer con Pandas, ¿vale? Para que llegado el caso, por ejemplo, nosotros ahora no vamos a necesitar hacer merge ni join de distintos data frames, pero si el día de mañana, por lo que sea, queréis leer de dos tablas de base de datos y juntarlas en Pandas, como lo haríais en SQL, que en SQL se puede hacer joins, pues en Pandas también te deja hacer joins. O concatenar distintos Excels, que es muy típico tener Excel separados por año, pues con un concat se pueden combinar todos en un solo data frame. Entonces, igual ahora no os hace falta, pero el día de mañana, si os interesa, pues mira, aquí tenéis un poco el código de cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, mi idea para el jueves sería, vemos un poco más de pandas, de qué podemos hacer ya en la actividad 3 y intentaremos ir empezando ya a cargar el material de visualización de datos, que en visualización de datos explicaré que pandas tiene una función plot que permite visualizar datos ahí mismo. Y luego está Matplotlib y Seaborn, que son librerías súper populares para visualización. Y hay otra librería un poco más interactiva que es Plotly, Plotly Express. Entonces, bueno, yo subiré el código de todas, pero son muy parecidas. O sea, realmente que con que usemos la función plot de pandas ya podemos empezar a crear gráficos, ¿vale? Aunque seguramente para el día a día usemos Seaborn, porque el propio Seaborn te da alguna visualización más avanzada en la que te permite hacer regresiones dentro de la visualización, crear un mapa de calor ahí bastante interesante para ver correlaciones, o tablas pivotantes, o cluster maps. Está bastante bien Seaborn, ¿vale? Entonces el próximo día vemos un poco pandas y ya intentamos hablar del tema de visualizaciones, ¿vale? Ya después de visualizaciones, ya lo que iría es el tema Machine Learning, Deep Learning e IA generativa, ¿vale? Entonces de momento ahora al principio es así,
porque hay que entender pues cómo se cargan los datos, cómo se entienden los datos, cómo se visualizan, y ya a partir de ahí pues ya es cuando se le puede empezar a aplicar cosas de inteligencia artificial a los datos, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejamos por aquí. Os voy a subir esto como sesión 2, ¿vale? Esta es la sesión 2. Tengo yo alguna cosa más anotada por aquí que podéis leer, pero os lo dejo ahora ya subido, ¿vale? Nos vemos el jueves. Cualquier La dudilla última me podéis pregunta, por ir favor. escribiendo. Sí, sí, Cuando vas cargando contenido en sí, esta dime. carpeta que pusiste el otro día de sesión uno, ¿hay que cargar toda la carpeta entera otra vez en el Visual Studio? ¿Cargamos Yo solo lo que las suelo carpetas que hacer, añades? yo lo que suelo hacer es que, por ejemplo, he agregado estos nuevos de aquí y este de ejemplos. Entonces, claro, a ver, yo lo que hago ahora mismo sería esto. Yo vengo aquí, selecciono todo, menos el VM, para que no pese, y esto lo comprimo y lo subo. Entonces podéis descomprimirlo entero directamente. A ver, zip. Vale, esta sería sesión 2, yo subo este zip. Entonces lo podéis directamente descomprimir y usar siempre el último, porque el último va a tener todos los de las anteriores. O si no, abrirlo y mover manualmente lo nuevo. Lo que pasa que, claro, ahora yo muchas veces voy a ir metiendo. Lo que suelo añadir suele ser el README nuevo de cada sesión y alguna carpeta nueva. Entonces, si no queréis preocuparos de andar investigando, yo lo que haría es separar un poco los materiales míos, ¿vale? O sea, es decir, por un lado tenéis una carpeta que sería la mía y por otro lado ya la vuestra, ¿vale? Aquí tenéis vuestra carpeta de trabajo, que le podéis llamar, si queréis, ciencia datos o le podéis llamar módulo 2. Y entonces aquí vais haciendo vuestros notebooks con vuestro contenido para que no se mezcle nunca con el mío, ¿no? Entonces el mío siempre, pues vais descargando el de la sesión que corresponda y tenéis ese por ahí siempre abierto. Por ejemplo, hoy sesión 2 abrís ese y ya lo tenéis siempre ahí a mano. ¿Vale? No lo subo antemano porque como esto va variando, porque al final en cada sesión voy anotando lo que vais diciendo, dudas y todo esto, o a lo mejor surge algo, o un alumno me dice, oye, estaría guay que subieras de esto y entonces yo me lo anoto y lo subo. Entonces siempre intento que sea así dinámico, entonces por eso lo subo al final de la clase. Vale, yo recomendaría simplemente descargar la última sesión disponible y luego tener aparte vuestro proyecto con vuestras cosas para que no se mezcle. Vale, ¿Vale? vale, gracias. Entonces, bueno, pues os subo esto ahora mismo, ¿vale? El código de Fundae lo tenéis en la sesión. Nos vemos el jueves. Bueno, pues ánimo. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias.